Hola, Fachín. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Se está sumando gente al baile y realmente fue un baile para el gobierno y también tienen que terminar de procesarlo desde el peronismo que no esperaban este resultado ni de casualidad. Estamos hablando de una diferencia, primero decían de 5 puntos con el correr del día, con 7 ya hablaban de un desastre, una paliza para el gobierno. Bueno, terminaron siendo prácticamente, ¿cuánto? Estamos hablando en total de 15 puntos. Sí, un poco menos, 14 puntos. Bueno, 14, sí, 13, 14. 13, 14, sí. 15. Sí. Cualquier cosa más allá de los 5 2 dígitos de la catástrofe, Romy. No, más de 5 era un desastre. Esto no lo esperaba a nadie. Por supuesto, viene el análisis. Recién la escuchaba a Mariana Berot diciendo, es una legislativa. Es cierto. Todos la estamos analizando con una importancia mucho más allá de lo que puede ser la elección de concejales, de puestos y cargos locales. ¿Por qué? Porque acá el gobierno prácticamente hacía un plebiscito y el peronismo también lo estaba haciendo. ¿Con qué vamos a ir ahora? Ganadores, perdedores, las razones. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo van a recibir esta noticia con un impacto que, insisto, nadie puede dimensionar a esta hora? Creo, por lo menos como nosotros no podemos, ni vos ni yo, que venimos así como hablando 18 horas por minuto, vamos a ir probando. Lo tenemos con nosotros al facha Rafele. Esteban Rafele sabe mucho de economía, venís advirtiendo esto, ¿no? Hola, Romy. Hola, ¿qué haces? Esto ojo con el lunes. Yo no lo puedo advertir, pero sí que el lunes era un día que íbamos a estar todos mirando en función del resultado de hoy, que este resultado es inesperado por la magnitud. Se hablaba de, mira, había informes de sociedades de bolsa, de bancos de afuera, que te decían como 3 escenarios. Un escenario bueno para el gobierno y por lo tanto para el mercado, que apostaba a que al gobierno le vaya bien, que a Javier Milei le fuera bien. Un empate, un triunfo o una derrota por poquito, 2, 3 puntos. Un escenario, ya si querés, contemplado en los precios de los activos financieros, una derrota por 5. Una derrota de 7 o 10 ya te decían un escenario muy pesimista, fue por 13 la derrota. Entonces, por eso ya mismo, cuando entras a las fintech, a los lugares donde vos podés ya comprar dólares o dólar cripto o dólar fintech, lo que fuere, ya está arriba de 1.430, 1.450 el dólar para comprarlo ahora. Sí, hace un ratito había llegado a 1.490. Algunos están comprando cripto, no nosotros, ¿no? Tratando de pensar en ustedes y lo que va a ser el día de mañana y el impacto que va a tener para la vida cotidiana este resultado de hoy y teniendo en cuenta que al gobierno le faltan 50 días para las elecciones de octubre. ¿Qué me dicen desde el riñón de La Libertad Avanza? Gente que ha estado con ellos al principio, particularmente en la génesis de este espacio, que no van a retroceder. Habían adelantado un poco el discurso de pareja, si bien trata de decir derrota, pero no lo dice triunfo, sí derrota. Acá lo que van a plantear es miedo. Aprendan con lo que pasó que el kirchnerismo puede volver. Ese va a ser el discurso que va a imponer el gobierno y después buscará culpables, ¿no? Español, en fin. Vamos a ver después el efecto español, cómo impactó. Maranga está con nosotros. Marangoni, ¿cómo andás? Hola, Romina, a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sorprendido. Sí, claro, por la magnitud. El tamaño importa, finalmente. El tamaño importa, me gusta, sí. Hay 2 padres. Un padre de la victoria y un padre de la derrota. El padre de la victoria es el gobernador Kicillof, que tomó la decisión de dividir la elección contra propios y extraños y con el resultado, obviamente, está instalado en el podio. Y el padre de la derrota es el propio presidente de la República, en 2 sentidos. En primer lugar, porque él decidió nacionalizar la elección provincial. Hasta el último día, el acto de Moreno. El primer día, kirchnerismo, libertad. Pero además porque me parece que hoy más que nunca aplica es la economía estúpido. No se puede explicar una derrota de esta magnitud sino como una responsabilidad del ministro Caputo, no de Santiago Caputo, no de Sebastián Pareja, no de Karina Milei, si el armado o no el armado. Acá lo que está impugnado es el funcionamiento del plan económico en, por lo menos, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, porque eso es lo único que puede explicar que se haya perdido en sectores donde tradicionalmente uno esperaría que no hay gran cantidad de voto peronista. En el interior agropecuario, la segunda, la cuarta sección electoral.
Entonces, esta magnitud de la derrota es el riesgo bolsillo, no el riesgo Cuca. Y creo que a partir de ahora empiezan horas mucho más sensibles porque vos adelantabas, y era difícil esperar otra cosa, que el gobierno convocara una suerte de plebiscito miedo ellos o nosotros para el 26 de octubre. Pero eso depende de lo que sucede en estos 49 días con los principales indicadores, que son la relación peso-dólar, porque quien gobierna la relación peso-dólar de la manera que la gobierna en parte la Argentina. Hasta acá el gobierno la venía sosteniendo con herramientas que seguramente acá habrá gente que la podrá explicar con más solvencia que yo, y habiendo presentado como pergamino la baja de la inflación y la expectativa de que la inflación del año que viene iba a ser más baja que la de este año. Bueno, pero esos dos elementos, por lo menos esta noche, están severamente cuestionados. Bueno, no es casualidad que en esta opinión pública, en esta edición especial de elecciones, estemos con Raffaele, periodista, lo conocen y mucho, especializado en economía, con Maranga y con Delgado, porque consideramos que, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias. Consideramos que es, los dos lo planteaban un poco, ¿no? Pero que el día de mañana va a tener que ver con qué es lo que pasa. No sé si se va a analizar tanto, por supuesto que sí, a lo que nos gusta la política, la primera, la tercera, las alianzas, lo que fue. Pero hablaban recién de, se aferraron fuerte al logro de mantener la inflación a la baja. ¿Esto puede ponerse en riesgo? Digo, supongo que eso es lo que se está preguntando cualquiera del otro lado. A ver, Romina, me parece que la contundencia del resultado de esta noche demuestra que las creencias originales del gobierno, por lo menos, como decía Gustavo, en la provincia de Buenos Aires, no han funcionado. Bajar la inflación de manera sostenida durante este año y medio de gobierno ha sido un activo para el gobierno, pero que evidentemente no ha alcanzado para traccionar el voto al oficialismo. Claramente la provincia de Buenos Aires, cuando uno compara en términos de actividad económica, ha sido uno de los sectores, y en particular el conurbano, uno de los sectores más castigados. Recordemos que a partir de julio, además, Romina, vos tenés una tasa de interés real que a las pymes, a los comercios, les está complicando la vida muchísimo. La tasa real de la economía argentina para estos sectores... Pero a los tres les pregunto, ¿no? Los venía escuchando, ahora vamos a empezar a recorrer los móviles. Pero aún, digamos, con el panorama, uno trata de entender qué fue lo que pasó. Y vos decís, bueno, votaron con el bolsillo, finalmente es la economía estúpido. ¿Está hablando Milei? A ver, vamos a estar hablando Milei. A ver qué dice. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y, naturalmente, eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria.
Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Además, vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Porque como decía Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Porque como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Bueno, de manual, lo adelantábamos casi que lo contó gente que lo vio nacer y no se equivocó. Redobla la apuesta, retroceder nunca, rendirse jamás. La pregunta a los tres es, ¿vamos a mantener el rumbo? ¿Pueden, Facha? Veremos mañana. Te contesto rápido, yendo un poquito más para atrás. Desde este martes pasado, a partir de un tuit de Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, el gobierno empezó a intervenir en el mercado de cambios. Dijo, vamos a intervenir, vamos a vender dólares. Lo que no iban a hacer. Empezaron a vender dólares. Se supone, según estadísticas oficiales, que vendieron más de 500 millones de dólares en martes, miércoles, jueves, viernes, en 4 días. Tenían un stock para vender, porque son los dólares del Tesoro, no los dólares que prestó el FMI, de 1.700 millones de dólares. Vendieron 500, les quedan 1.200. ¿A este ritmo pueden? Bueno, no lo sé. Pero si sigue la demanda de dólares al ritmo que venía antes de las elecciones, ahora profundizada por un resultado malísimo, mucho no tiene para entregar, digamos. De hecho, Esteban, la primera pregunta, el presidente dice, ratificamos el esquema cambiario. ¿Cuál? ¿Es con intervención o sin intervención? Yo asumo que es con intervención. A ver, yo creo que el punto central Porque lo habían dicho, perdóname Ricardo, lo habían dicho como una cuestión excepcional. No, me parece que esto ya que llegó para quedarse con pocos instrumentos, con pocos dólares, como decía recién. Por lo cual, muerte de la banda. Se murió la banda. No, bueno, a ver, se murió la banda. Si el dólar llega a 1.460 mañana, 1.470, que es el precio de banda hoy, tiene que empezar a vender el Banco Central. Ahora, dicho esto, me parece que el punto central, a mi juicio, mañana, después de escuchar al presidente, que planteó, coincido,
no redoblar, no marcha atrás, redoblar la apuesta, pero habló de autocrítica, habló de... Este es un gobierno que en términos económicos ha sido bastante pragmático, no ha sido tan dogmático como muchos creen. De hecho, ha mantenido el cepo durante largo tiempo, el cepo se mantiene para las empresas y demás. Me parece que lo más importante mañana a las 8 de la mañana... mañana, 8 de la mañana. El equipo económico, sí, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda, el cuadrilátero económico clave de la economía argentina, se sienten y planteen en una conferencia de prensa, no en un tuit, como decía recién Esteban, o en algún canal de streaming, en una conferencia de prensa seria, profesional, eventualmente en el Banco Central o en el microcine del Ministerio de Economía, una estrategia de acá al 26 de octubre. Y sobre todo en esta semana... Son 7 semanas. Claro, y sobre todo para esta semana, yo te diría, es muy importante, porque no solamente el dólar, sino los bonos. El riesgo país ya llegó a superar los 900 puntos y además el miércoles le vencen al Tesoro casi 18 billones de pesos de letras, de deuda del Tesoro que tiene que refinanciar. La última renegociación fue a tasas de entre el 4 y el 5% mensual en pesos. Esteban, ¿vos ves que Economía mañana convoca una conferencia de prensa abierta con todos los periodistas pudiendo preguntar? Estaría bueno, digamos, no está malo, pero ¿hay información sobre eso o no? No, y no hay antecedentes de que lo haya hecho. La última conferencia que recuerdo fue abril, cuando se anuncia el acuerdo con el fondo y la apertura o la flexibilización del cepo, como una cuestión muy excepcional. Fue un viernes a la tarde cuando se anunció este acuerdo. Después, las intervenciones de Caputo fueron con periodistas con los cuales él se siente cómodo, hasta ese famoso off con Alejandro Fantino. A partir de ahí directamente habló en el stream, en su programa de streaming. En el propio programa. En Las Tres Anclas. Y lo que vos decías antes, el tuit del secretario de Finanzas cambiando una regla básica de la política cambiaria, que es que podía intervenir adentro de la banda, en un tuit. Maranga, preguntas varias que me surgen. Estábamos viendo un móvil saliendo el presidente de la Nación, fue bastante breve y contundente acerca de lo que pasó. Van a instalar este miedo a la vuelta del kirchnerismo, el país va a elegir, va a saber lo que quiere de cara a octubre y bueno, no se cambia, dudo que haya, por lo menos hasta ahora no tenemos información de cambios en el gabinete, estaba muy reticente a hacer algo parecido, creía que era un gesto de debilidad. Pero le quería preguntar a Maranga, vemos gente afuera de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto, hoy veía un graph que decía, Cristina sigue las elecciones de San José 11-11, y si no fuese de ahí sería un escándalo. Sí, claro. O sea, ¿cuál es la...? ¿No? Es raro. ¿De dónde si no? ¿De dónde? La noticia sería si no. Dejamos de cubrir las elecciones y vemos dónde se fue con la tobillera. ¿No fue Cristina Kirchner y la Cámpora una de las grandes derrotadas en esta elección? Sí, claramente, porque ella manifestó públicamente y hasta último momento de los términos legales procuró que el gobernador cambiara su decisión de desdoblar la elección. Así que obviamente que no está en el mismo sitial de derrotados que el presidente de la República, pero no puede, está, si querés, como actriz de reparto en el colectivo ganador. Pero el ganador, como decíamos antes, es el gobernador, que es quien toma la decisión. Respecto del presidente, me parece que su mensaje procura ocultar lo que no se puede ocultar. Que hoy un voto castigo muy amplio, muy contundente. En general, en las democracias se vota más para castigar que para premiar. El presidente especulaba con que continúe el castigo del 2023 a la casta, lo que denomina la dirigencia tradicional, etc. Pero el castigo de hoy, como señalábamos antes, fue a su política económica y a su política en general. Entonces, a partir de ahora, y él obviamente que se autodefine como un hombre de los mercados, debe saber mejor que nadie que la decisión de devaluar, de no devaluar, de lo que tiene que ver con la confianza, no la va a tomar su gobierno. La van a tomar aquellos que con solo el olor de una derrota más modesta obligaron al Tesoro a vender, como señalaba Ricardo, 500 millones de dólares en la semana previa. Total. La pregunta es, con este resultado, ¿alguien puede pensar que el gobierno va a comprar dólares en esta semana? ¿O va a ingresar en el delicado terreno
de poner en juego los dólares que el Fondo Monetario Internacional aportó vía su préstamo y que hoy están en poder del Banco Central para intentar calmar la fiera de la incertidumbre que se da ya no solo por esta derrota, sino por algo que conlleva que es superior. ¿Cómo va a ser para convivir el gobierno si el mensaje es el del presidente que me hace recordar a aquel que le preguntan, decime un defecto y te dice soy demasiado bueno, Total. soy muy tolerante? Soy muy honesto. Dos cosas Sí. sobre el Sí. discurso del presidente. Primero, me podrán corregir ustedes, pero un gobierno que saca a 12 millones de personas de la pobreza no pierde una elección. Me da a mí la sensación. Como A lo mejor no había ninguno en la provincia de Buenos Como Aires. primer dato, donde está el conurbano, donde está además el conglomerado de pobreza más grande de todo el país. Después, es verdad que el presidente dice el rumbo se mantiene, no sé si tiene margen para otra cosa. Ahora, pasamos de un presidente que era vamos a arrasar, el presidente que generaba la imagen con la inteligencia artificial de un león abriendo la cárcel para liberar, a che, ojo que si perdemos vuelven. No es un discurso de alguien que se para en un lugar Perdón, empoderado. el discurso de si perdemos vuelven lo usaron todo el tiempo. No, por supuesto. Todo el tiempo. Por supuesto. El fantasma del kirchnerismo lo usaron todo el tiempo. Ahora será el fantasma del peronismo. Y otra digamos, cosa ¿no? más, Romy, plantea. Del axelquisilofismo. Pero fíjate que plantea, Pero dice, no. esto es un piso para el peronismo. Si el piso son 47%, es un piso altísimo, dámelo. Ahora, repasemos un poco los números. A esta hora, 47.02, estamos hablando de Fuerza Patria, 33.84 para La Libertad Avanza. 5, ayúdame, Nico, lo veo, Sí, para Somos. 5,37. Sí, 5,4 por Buenos Aires. Y buena elección de la izquierda, Buena elección de la izquierda, Casi 4,4%. 36. Ahora, le voy a pedir a Córdoba que se suma, y por ahí anda Nehamkin, que todos lo andamos citando por lo que dijo respecto de la corrupción y cómo iba a golpear el tema de la coima. Es el bolsillo, no lo mismo, el bolsillo. Ahora, Córdoba, ayúdame con lo siguiente. Si uno quiere armar el ganadores y perdedores, a ver, así, arrancando con estos números, en caliente, ¿no? Dirías, el ganador Axel Kicillof se plantó, dijo, desdoblo. Sí, yo a diferencia No. de Gustavo comparto gran parte de lo que dijo, pero este escenario no estaba 2 meses atrás. No estaba. Para nada. Entonces, hombre afortunado el gobernador Kicillof. ¿Por qué? Y este contexto salió mejor de lo que él esperaba, de lo que todo el mundo esperaba. Ahora, el gobierno es el gran responsable, es el gran derrotado. La política económica del gobierno es la gran derrotada. ¿Sabes qué creo? Hoy hicieron eclosión 2 trenes que venían a 200 kilómetros por hora. El de la crisis política con el de la crisis económica. El gobierno subestimó el impacto de la crisis económica en los grandes centros del conurbano y el gobierno subestimó la crisis derivada de los audios. Fíjate, para mí los audios amalgamaron al voto peronista. Le dieron una consistencia y una profundidad tremenda, una motivación adicional. Mientras que la crisis de la economía aniquiló las ganas de movilizar y de votar al gobierno. Le quitó fuerza, le quitó pierna. Pero los audios, digo, citando la faca, los audios impactan porque hay un malestar económico. Pero no en el votante Sí. libertario. Yo no comparto eso. Ah, Para no. mí, los audios impactan más en darle al peronismo una consistencia y una motivación. Mirá, estuvieron 20 días dejando que el gobierno se equivoque solo. Fue tremenda esta campaña electoral. Sí. El gobierno nunca pudo introducir la idea de la inseguridad bonaerense, que era el caballito de batalla. Ahora, Por eso eligieron al comisario de Los la genios de tercera. la comunicación se quedaron sin capacidad de ¿Qué reacción. comunicación? No hubo comunicación. Bueno. Sí. Presidente, que no aparece. Bueno. Hay un dato respecto a la participación que me parece que es donde se tendría que agarrar el presidente, y es que es verdad que el peronismo sacó el 47% de los votos, pero el peronismo sacó menos votos que en las elecciones de 2021 y que en las elecciones de 2017. Es decir, se proyecta este porcentaje porque la participación es naturalmente muy alta. Ahí estamos viendo, Romy, algunos datos de las secciones. Vemos la primera sección. Este dato es histórico. Desde 2005, la última vez que el peronismo había ganado unas elecciones de medio término. Ahí lo vemos a Gabriel Catopodis, el ministro de la provincia de Buenos Aires, sacó el 47,3% de los votos. Primera sección, para que tengamos idea, norte y oeste del conurbano. Una primera sección que por primera vez en esta elección es la sección con mayor cantidad de votantes anotados en el padrón, más que la tercera sección.
Y ahí también vemos, Romy, la apuesta absoluta de la Libertad Avanza con Diego Valenzuela. Bien, Diego Valenzuela, que no tuvo, por supuesto, el resultado que esperaba, tuiteó el Gordo Dan. El Gordo Dan va a pasar a la historia, me parece, en esta elección, ¿no? Porque tuvo un rol deplorable y probablemente sea uno de los que señalen como los culpables, pero no lo mueva, ¿no? Teniendo en cuenta ese tuit execrable que escribió respecto de la vida privada de Luis Juez y de su hija, que causó tantos problemas, salió a desmentirlo Franco. Vuelve el Gordo Dan, otro que dobla la apuesta todo el tiempo. DT, ordene ya al equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final, pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos. Lo leo, no por una cuestión anecdótica de ser rarísimo, porque además se presupone que es un pediatra, y vuelve, digamos, a decir que firma que la madre de Ian Moche lo está utilizando políticamente. O sea, vos decís, ¿por qué leen al Gordo Dan? Porque el Gordo Dan ha echado funcionarios vía Twitter, porque ha presionado al poder, ha presionado al propio Milei, a Karina Milei, desde sus tweets. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Alguien sabe leer a Dan en tweet como para tratar de entender? Cuando habla Dan, habla Santiago Caputo. Cuando habla Dan, habla Caputo. Por eso... Perdón, estoy así porque se... No, está bien, te queda muy lindo. Te queda muy lindo. Sí. Pero ¿qué es lo que quiere que ordene? ¿Qué quiere decir? ¿Que ordene a quiénes? Es un tuit para hacer rodar cabezas, Romy. Bueno, es un tuit claramente para Karina Milei. Una de las grandes, estamos hablando ganadores y perdedores, la ¿no? principal responsable. Sí, probablemente. Pero en términos de armado, seguro. Armado, donde no quiso hacer alianzas, se resistió, hizo ella las listas. Y Dan y todos los tuiteros del otro lado, los pibes de la Fuerza del Cielo, que se habían quedado afuera y se está tomando revancha pidiendo que rueden cabeza. ¿Alguien cree que van a rodar cabeza? Yo te puedo dar un comentario. Lo que quiera. Un tuit, o un X, no sé cómo se dice ahora, del ministro Caputo recién. A ver, dale, sí. Nada ¿Lo va a tenemos, cambiar. Chino? Seguimos haciendo comunicación de política económica en momentos de crisis por Twitter, ¿no? Pero contaba Raffaele que Kirchner avisa que va a intervenir a través de las redes. Por supuesto. Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Bueno, si esta es la respuesta del equipo económico, mañana esperemos jornada difícil, ¿Saben por qué? Porque mañana, ni en la semana, no va a existir el Alberto Fernández que ponga el valor del dólar a 60 pesos. El rescate que Alberto Fernández le dio a Mauricio Macri después de la derrota de agosto del 19 fue brutal. Y este gobierno rompió todos los puentes con todo el mundo. No tiene diálogo con absolutamente nadie. Entonces, esta negación pareciera que ganó la elección Milei recién. Bueno, pareciera que ganó la elección. Vamos a ver a uno que claramente se posiciona como ganador. Me interesa particularmente cómo Axel Kicillof va a comunicar esto, ¿no? Con mesura, no son momentos para celebrar, entendiendo esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que lo manifestaban todos, ¿no? El gobierno subestimó el malestar económico y la crisis. Ahí está Kicillof, está en el búnker, está acompañado por... Ahí está Carlos Bianco. Gabinete, sí, claro. El ministro Alonso, Silvina ministro de Seguridad. Batakis. Peronista y bonaerense, que supimos construir desde temprano, porque estamos acá bancando con el frío, bancando no hay con tanto las clima de banderas festejo, y ¿no? bancando con la militancia siempre presente, que se hizo presente. Me falta el ruido ambiente, ¿no? Sí. No hubo frío que haya detenido. Todo el gabinete bonaerense, Romy, ¿eh? No hay intendentes, nadie de la Cámpora, nadie del kirchnerismo. También dirigentes nacionales del gobierno provincial, del gabinete, protagonistas del territorio, porque al territorio se llega, no se baja de ningún lado, no está en las redes, en el territorio se camina, en el territorio está la representatividad. Porque están con Sí, su pero gente, avísenle que ganaron por 15 puntos, 14, alguien mándale un mensaje. Bueno, puede ser una forma de comunicar también, ¿no? Sí. En este momento para no irritar. Sobriedad, ¿no? Para Sí, en medio de una crisis económica. Sí. Frente a políticas que dividen, el gobierno de la provincia se erige con políticas que unen. Bueno, vuelvo, todavía no arrancó, están esperando también un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, está el gabinete en pleno. Entendemos que con mesura tal vez. Y los candidatos de octubre, la Romy, también, ¿eh? los Candidatos de octubre. Sí,
ahí apareció Tayana, Total. que decíamos, bueno, qué candidato extraño. Déjame complementar algo que decía Ricardo a propósito del tuit de Toto Caputo, que dice nada va a cambiar ni en lo monetario, ni en lo cambiario, ni en lo fiscal. Es un mensaje no a... Esto es un último momento, lo está tuiteando Caputo, dice, me importa nada el resultado. Esto Ahí está. es un mensaje al mercado. Nosotros llegamos hasta acá, ustedes hasta cierto punto confiaron en esto, vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo que pasa es que el mercado lo viene corriendo desde hace ya un par de meses, desde que cambiaron la política monetaria, con suelta de globos de la tasa de interés, llevándola a la estratosfera. A partir de ahí no la pudieron acomodar más. Sin embargo, Caputo sigue diciendo que los basales de la política económica siguen inmodificables, tratando de darle un mensaje al mercado de, bueno, mirá, vamos a seguir defendiendo el ancla fiscal, vamos a seguir defendiendo esta política cambiaria y esta política monetaria. La cuestión es saber acá si el mercado le suelta la mano o dice, bueno, Ahora, nos vamos a agarrar de esto para decir, pregunta es el cómo. modelo sigue, nosotros apostamos a este modelo, vamos a tratar de sacarlo adelante. El problema de los ideólogos es que no suelen dialogar con la realidad. Entonces, cuando tienen problemas con la realidad, consideran que se equivoca la realidad. Cuando se hace un paralelismo respecto del gobierno actual y el gobierno de Menem, yo diría que entre las muchas diferencias, una es que Menem era un político y que llevó adelante su apertura, su gobierno, etcétera, que a algunos les gustará más, a otros menos y otros nada, pero lo hizo desde la política y con políticos. A mí me extraña mucho, pero no desde ahora, desde hace tiempo, que el ministro de Economía, su equipo y el Banco Central, del que siempre se reclamaba independencia, y hoy parece que eso ya no es un valor, hablen en tono propagandístico y en tono permanentemente electoral cuando ellos son los técnicos. Obviamente que un ministro de Economía es alguien que tiene una identificación política con el gobierno del que participa, pero no habla en clave electoral los 365 días del año. Que se expida de esta manera para supuestamente transmitir tranquilidad, en realidad creo que pone nervioso. Voy a hablar en primera persona. Sí. Me pone mucho más nervioso. Además, poco genuino, porque ya fueron funcionarios, ya sabemos cómo son. Si yo entro a un quirófano... No eran así cuando eran funcionarios Si antes. yo entro a un quirófano y el cirujano me dice o me pregunta si tengo fe, si sé rezar, me preocupo. Porque se supone que la fe me la va a pedir un sacerdote, que el cirujano es un hombre que sabe manejar el herramental. Perdón, pero la negación de la crisis actual, lo único que va a generar es que la crisis sea más grande. Pero ustedes insisten con la crisis económica. Crisis política y económica. La crisis política, legislativa, la crisis que tienen de comunicación dentro del gobierno, los audios. Pero la crisis económica, me quedé con esto, lo subestimaron. Ahí está saludando Kicillof. Después le quiero preguntar a Rafael, que está siguiendo la economía todos los días, si efectivamente vos notaste esta disociación, digamos, ¿no? Entre lo que le pasa al gobierno y lo que le pasa a la gente. Lo que lee el gobierno y lo que lee la calle, lo que lee el bolsillo, ¿no? Porque esto también lo venís advirtiendo. Respuesta corta, sí, después te amplío si querés. Pero Bien, sí. ahí está Axel Kicillof, está con todo el gabinete, ahí arranca a ver qué es lo que dice. El luchador de la provincia de Buenos Aires, que defiende a cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. sé, hace que media sabe hora está cómo hablando la hacerlo, locutora. que tiene un equipo que lo acompaña, pero por sobre todas las cosas, una militancia peronista también que acompaña. Ahí tenía festejo, vos querías festejo, Manga, mirá. Y me parecía que sí, hay que ver el tono. Yo insisto en el tono, ¿no? Quiero escuchar el tono del gobernador en medio de una tremenda crisis económica. Ahí está Magario, los cambios que tuvieron que hacer, la remontada que pegaron. Quiero averiguar también, digo, si alguno entiende por qué, si tienen números. En la primera sección estaban 8 abajo, arrancaron y terminan ganándola. Sí. Digo, es llamativo lo que pasó en tan poco tiempo. Que si hubo algo que detonó, insisto, acá todos, ¿no? Córdoba, Delgado, Maranga y Rafael dicen es la economía. O sea, es la economía. Después ponerle todos los aditamentos que quieran. Me parece que es un mix, ¿eh? Sí. Es una sucesión de macanas en la negociación política y en la gestión de la economía. Pero desde no haber acordado con los gobernadores para tratar de bajar un poco la espuma del Pero Congreso, con un resultado en el los audios... bolsillo. Y ahí vamos a escucharlo aquí, con un resultado favorable, si la gente ve esta famosa recuperación en el bolsillo. No sé si es tan importante la negociación política, las derrotas en el Congreso, qué sé yo. Una macro muy sólida. Con una macro sólida, no.
Ganaban las elecciones. Si sacaste 12 millones, si sacaste 12 millones de personas de la pobreza, tenés que ganar la elección Bueno, poniendo un cono de candidato. Kirchner decía Literalmente. que aumentó el salario real y las jubilaciones subieron 14%, o sea, 14 puntos más que la inflación desde que son gobierno. Se creyeron sus propias fake news. Ah, me gustó esa, ¿eh? ¿Viste cómo fake? Hay algún momento pasan el detector donde de la mentiras, terminás estos muchachos. creyendo. Ahí está Fakane Hamkins, en un ratito se suma. Equipazo para cubrir un día tan particular, una noche tan particular, donde se revirtió un resultado, por lo menos se dio un resultado no esperado. ¿Entienden? Al mediodía hablábamos de 5 puntos, que 5 puntos eran una derrota que el gobierno podía llegar a manejar, y fueron 15. Ahí habla Cristina Fernández de Kirchner. Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos. Para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria, a sus militantes y a quienes hoy fiscalizaron y participaron de todo el acto electoral durante toda esta jornada. También a todos los intendentes e intendentas, a Axel, a Sergio, a Juan y también a Máximo, que hoy me está acompañando acá en San José 1111. Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto, tanto amamos. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Los quiero mucho. Compañeros, compañeras, es el momento ahora de entonar las estrofas del himno nacional argentino. Bien, ahí están entonando el himno nacional argentino, todo el equipo de Axel Kicillof, después del saludo de Cristina Fernández de Kirchner, donde, bueno, astuta también, antes de que digamos esta fue una gran derrota de la Cámpora, menciona particularmente a Máximo Kirchner. Cortito el saludo de Cristina fue, ¿no? ¿Qué mirás, Maranga, con cara de qué? No, digo, parece que tuvo la caballerosidad de pasar el audio primero de ella. Muy bien, sí. Digamos, pero en ella hay como un lote de Axel, Sergio, ¿no? Es uno más el gobernador y en realidad está bien, nadie va a decir. Bueno, es que fue la unidad, Cristina, ¿no? Que ella sostuvo permanentemente otra postura. Córdoba no fue la unidad, no ganó la unidad, ¿no? Massa el artífice. Creo que los bonaerenses han dado un mensaje muy potente al peronismo, sobre todo, ¿no? Fíjate que, salvo ese mensaje de Máximo de Quilmes y La Plata, los fondos, no hubo discordia en esta campaña electoral. Y creo que eso fue un premio, ¿no? Este 47% fue un premio a ese entendimiento que el peronismo bonaerense le está transmitiendo también a los otros peronismos del país. Hay que crear un espacio en donde puedan converger los distintos peronismos. Y tienen, además, fíjate vos, esta foto, decía Ricardo recién, la están viendo en Wall Street. Pero para la sociedad argentina, esta foto, ¿sabes qué tiene que dar? Previsibilidad, la construcción de una alternativa. Porque
lo que hoy está terminado el plan económico del gobierno. Este contundente rechazo, Romina, le deja al gobierno muy poco margen económico. Y si además lo encaran con esta negación de que pierden por 14 puntos... ¿Pero qué más vamos a esperar? ¿No nos quedó clarísimo que no van a hacer nada nuevo? Bueno, No, la cara de todos es espectacular. No, es que para mí es una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Que diga que no va a hacer nada nuevo me parece convincente. Es imposible que no haga nada nuevo. Y lo que les deja hacer Lo los que mercados. puede hacer, Claro, puede hacer. ¿no? Ahora, hay pocos dólares, claramente. Sabemos que estamos sosteniendo un tipo de cambio con reservas muy escasas en el Banco Central y en el Tesoro. Primera cuestión, si vos no tenés control sobre el tipo de cambio, sobre las expectativas de devaluación, bueno, administrar la política económica se hace muy complicado. Insisto, el miércoles que viene, dentro de 3 días, vencen casi 18 billones de pesos de deuda del Tesoro en pesos. Deuda que está pagando entre el 4 y el 5% mensual de tasa de interés. Y vuelvo con ese tema. En noviembre vencen 800 millones de dólares en dólares del fondo, 1.200 millones de dólares de Bopreal, que es la deuda con los importadores. En fin, el panorama que tenemos, que están mirando en los Estados Unidos en este momento, Estados Unidos para reflejar un poco el humor de los mercados, además de esta foto, es esta cuenta, esta matemática desagradable que le viene en los próximos meses al gobierno. Sube la cotización del dólar por estas horas y sube la cotización de los gobernadores, porque lo que pasó hoy también es que ganó un gobernador, como ganaron todos, sí, con una sola excepción, en la ciudad de Buenos Aires, ganaron todos los gobernadores. Sí, y creo que la gobernabilidad va a estar muy asociada con la palabra gobernadores. ¿Facha? Vos me preguntabas antes sobre esta disociación entre la economía de la calle sí. y el ministro que le sigue hablando a los mercados. Desde principios de año a esta parte vos viste que esta recuperación del salario que había empezado en el segundo semestre del año se frenó, que los salarios todos los meses terminaban detrás de la inflación. Vos veías que esto era particularmente más denso en el conurbano, donde los índices de desempleo son mayores, donde más creció el desempleo, donde más pymes se destruyeron. Esto se profundizó con esta suba de tasa de interés que a las pymes las reventó. Hoy girar en descubierto o un adelante de cuenta corriente está arriba del 100%. Es un delirio, es inviable. Eso resiente todas las cadenas de pago. Antes te aceptaban un cheque a 60, 90 días un proveedor y ahora te dice que no. Antes te pagaban con un cheque a 60, 90 días y lo agarrabas y ahora no lo agarrás porque no tenés mercado para eso. Bueno, todo eso fue deteriorando esa precariedad de la economía real que había tocado piso, que había empezado a recuperarse y que se frenó. Y que no se vio esa recuperación en los bolsillos, ¿no? Tarda Kicillof en hablar, ya está Facan. ¿Escuchaste lo que estaban cantando recién? ¿Escuchaste lo que estaban cantando? No escuché. Borombombón es para Axel la conducción. Bien. No me da la impresión de que lo use hoy para esto, teniendo en cuenta lo que decía Delgado recién. No están mirando en Estados Unidos, es por acá, es la unidad. O sea, no, es que es verdad, no. Digo, armar un ruido ahora no tendría mucho sentido. Y arranca, bien. Tardaste, vamos. Compañeras, vecinos y vecinas de La Plata, pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy buenas noches. Empiezo por los agradecimientos. Empiezo por los agradecimientos. Primero, a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo, a los militantes y las militantes que vencieron la resignación, los ataques y salieron a la playa y salieron a la cancha y salieron a las calles a pelear esta elección. Segundo, a los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente
a los candidatos y candidatas seccionales, distritales de Fuerza Patria. Muchas, pero muchísimas gracias. Protagonizaron una elección histórica. A los intendentes e intendentas del peronismo que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente. Muchas gracias. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. A los dirigentes nacionales que hoy nos acompañan, a los dirigentes sindicales y a los compañeros que van a ser candidatos en la elección de octubre: Jorge Tayana, Juan Grabois, Jimena López, la compañera Siley, compañero Yasky, compañero Palazzo, compañero Hugo Moyano. Y también a los que, contra todos los pronósticos y contra los agoreros de siempre, pudieron hacer una de las elecciones históricamente más pacíficas y más limpias de la historia de la provincia. Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin una denuncia. Gracias, Carly Bianco, gracias, Javier Alonso, gracias a la Junta Electoral, gracias a la Policía de la provincia, gracias a las fuerzas federales. Después, a los que de todos los rincones de la provincia hoy pueblan este acto y este encuentro. Muchísimas gracias. Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias. Por último y más personal, a mi familia, a Soledad, a León, a Andy, a mi vieja, a mi hermana, a mi hermano, disculpen, porque me bancaron y por todo el amor. Miren, me sale de adentro. Qué bueno, qué hermoso, qué alegría estar acá en La Plata y Justicia Poética, enfrente del Teatro Argentino que recuperamos, como recuperamos la capital y como ganamos la 8ª sección electoral. Gracias, Julio Alar. Gracias, compañeros y compañeras. Estamos siguiendo el discurso de Axel Kicillof, largo, es cierto, recién me dice Córdoba, está recalentando recién, ¿no? Cada vez que parecía gracias que termina, es de hablar largo
Axel Kicillof, algunos punteos que estabas haciendo ahí. Sí, para mí dos cosas, y es que inmediatamente después de agradecerle a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa por la unidad, lo siguiente que mencionó, lo siguiente que destacó fue el desdoblamiento. Bueno, una decisión propia. De él, rechazada por justamente las dos personas que previamente había mencionado. A ver, ahí las está dos, levantando un papelito que le mandan, andás a ver qué. Soy yo ¿no? ¿Soy yo? Bueno. Dibujito. Está en una fiesta, está bien. El otro tema es que dijo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, creo que en una gentileza, la devolución, como ella abrió el acto, recuerda, por supuesto, la condena, dice la injusta condena, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora pensaba, y volvemos a escucharlo, ¿no? Decíamos, esto lo están mirando en Estados Unidos para decidir cómo están tratando de entender en Estados Unidos que hasta hace 5 minutos Cristina Fernández de Kirchner fue a C5N, dijo que iba a ser candidata por la tercera, después se armó y se adelantó todo. Y ahora está con condena en su casa, es Kicillof el que está. Es difícil de explicar esta Argentina. A ver, lo seguimos escuchando y en un ratito lo quiero escuchar a Fakane Hamkin. Dale. De una alegría reparadora y de una alegría necesaria. La verdad que venimos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos. En esta etapa tan compleja, tan difícil, primera vez prácticamente que hay un gobierno nacional de esta orientación, de este signo político tan extravagante y tan bizarro, pero que al mismo tiempo la provincia de Buenos Aires se gobierna de una manera, desde una mirada, desde una concepción tan distinta y tan diferente a lo que pasa en la nación. Dijimos al iniciar esta etapa que la provincia de Buenos Aires, que el gobierno que encabezamos... Hablando, para mí tenemos la mejor mesa de análisis para seguir estas elecciones que nos tienen sorprendidos a todos, ¿no? Sabíamos que no era una legislativa más, pero este resultado no lo esperaba nadie, ni el propio Kicillof, que hoy se lo toma como con cierta normalidad y dice, los agoreros que decían que no se iban a armar, nunca pensaron que les iba a ir así, lo está disimulando bien. Ganó, la pregunta obvia, ¿no? Te tocó. ¿Ganó el peronismo o perdió Milei solito? No, a ver, la máxima siempre es que las elecciones la gana y la pierde los oficialismos, ¿no? Entonces... Acá había dos oficialismos igual. Sí, pero la nacionalización de la elección que la propuso el propio gobierno, porque es una elección donde los candidatos seccionales no despertaban el interés de nadie, ¿no? No iban de invitados a los prime time de los programas de noticias, ni a los grandes medios de comunicación nacionales, porque no medían, no levantaban rating, era difícil explicar qué es una sección electoral. Es decir, ellos como espectáculo de votación o electoral no despertaban ningún atractivo. No hay una identidad sección electoral que vos decís, soy de la tercera con una remera, entonces digamos, no puedo dormir si no sé quién es el candidato de la tercera sección electoral. Creo que el gobierno paga un costo, para mí, por dos razones. Un programa económico que muestra signos de agotamiento, que ha generado un cansancio y un agotamiento en una parte de la sociedad que quizás en algún momento lo apoyó y que hoy siente que no lo puede acompañar, con la revelación de un episodio que independientemente si es verdad o no es verdad, de alguna manera pone blanco sobre negro y dice, bueno, che, yo estoy haciendo todo este esfuerzo, pero vos no me acompañás en el esfuerzo, ¿no? Algo así como parecido a la foto de Alberto Fernández, que no es que pierde por una foto, porque una foto no pierde nadie. La pregunta es, che, me tenés encerrado y vos estás de fiesta. Bueno, acá me decís ajustemos en discapacidad y por ahí hasta te acepto, sí, bueno, hay que ajustar. Y vos estás haciendo mientras en discapacidad
una cosa non santa y cuando te enterás, no actuás como me dijo mi panadera. Che, yo esperaba que actúe como yo actuaría en mi panadería si pasa algo así. Actuás como el manual del político tradicional y decís, bueno, que la justicia defina, vamos a denunciar. Entonces creo que ahí hay una doble crisis, una que es económica y otra que es política, y que me parece que tiene como resultado esta situación que además genera un problema adicional porque me siento Marangoni, que siempre da muy buenos ejemplos, pero es como que perdiste con Arabia y tenés que jugar los 2 días, porque el gobierno pierde una elección por paliza y ahora tiene que ir a otra elección en 1 mes y medio y no tiene tiempo para recomponer equipo, para rearmar, para cambiar jugadores, para comprar una nueva... Porque vos decís, perdí la elección. Bueno, tengo 2 años para ver qué hacemos, qué no hacemos, perdí la elección de medio término. Aunque es difícil, acá el gobierno tiene que salir mañana a competir al mismo tiempo que tiene que tratar de arreglar un programa económico que nos dicen, insisto, yo no soy economista, soy politólogo, pero nos dicen que está muy sólido y ningún programa económico, si está sólido, flaquea en el viento por una derrota electoral. Entonces, ahora vamos a ver qué tan sólido es este programa económico. Entonces, creo que estamos en una situación de altísima complejidad. Sí, vamos a pasar 1 mes y medio, digamos, muy difícil, plagado de incertidumbre, una incertidumbre que empieza mañana a las 10 de la mañana, cuando todos los medios, ¿qué van a hacer? Van a ir ahí a San Martín a ver lo que eran antes las pizarras. Claro. Y ahí verán los carteles. Sí. Pero digo, no lo digo yo, lo van a hacer porque es así, digamos, la noticia en Argentina funciona así, y porque el dólar siempre es la variable que te muestra los signos de inestabilidad o estabilidad. Ya tenés, digamos, un estimativo, decían recién el dólar... 1.450 más o menos, números redondos, lo que es dólar fintech o dólar cripto anda por ahí. Bueno, y los bonos, ¿qué va a pasar con los bonos de Argentina? ¿Qué va a pasar con el riesgo país? Ya viene pasando. Es decir, es una combinación, por eso yo digo, se pone mucho el énfasis en el armado político. Todo eso puede haber tenido, Rubén. Sí. Yo no digo que no, el armado político, la pelea con los gobernadores, haber perdido el Congreso o el control del Congreso durante 6... Pero digo, la tasa 80, ¿no? Digamos, no es eso, no es pareja eso, ni lo conozco, pareja, claro. Pero no le podemos asignar a pareja la responsabilidad de la tasa 80. Vos podés perder una elección porque armás mal políticamente, pero el programa económico, digo, la convertibilidad no se puso en riesgo en el 97. Y el gobierno de Menem perdió por paliza con la Alianza. Hay algo con lo que decís, Facu, que un poco lo que decías también vos, Roby. Bueno, ¿cómo mirarán esto de Estados Unidos? Quizás el problema sea ese. El problema sea que tenemos un ministro que no es un ministro de Economía, es un ministro de Finanzas, que mira a ver que mira a Estados Unidos como para reaccionar en consecuencia y se olvida de mirar para abajo. Y ahí se nota esto, porque esto, digamos, este modelo, quizás desde el Excel, hasta hace un par de meses, más o menos cerraba. Bueno, tenés que acumular reservas, qué sé yo, pero estás ajustando. Está bien, pero si eso no tiene un respaldo social que se manifieste en las urnas, ese modelo es inviable. ¿No vieron que cuando dijiste era la mora, lo contabas en la radio el otro día, la mora con tarjeta? La mora está en los niveles más altos desde la pandemia. La mora con tarjeta, la mora de crédito. Lástima mi pajarito, ¿no? Que cuando aprendió a vivir sin comer se murió, decía el chiste. Entonces, yo creo que el presidente hoy a la noche dio el discurso y dijo, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Nos acostumbramos mucho, y ya para tomar el ejemplo futbolístico de Facundo, ¿no? El mejor gobierno de la historia, el mejor equipo de la historia, el mejor ministro de Economía, esas cosas vos las decís ex post, no ex ante. Uno habla de los mejores equipos de fútbol de la historia, porque decís, es la Argentina del 78 que ganó el Mundial, la del 86, la del 2022. Pero hay algo que dice Gustavo que tiene razón. El otro día, no me acuerdo si fue Jorge Liotti o Rodríguez Yebra, que puso en el diario, en su columna habitual, un gobierno que suele dar las vueltas olímpicas en el entretiempo, ¿no? Porque, digamos, nadie es ni el mejor presidente, ni el mejor ministro, ni el mejor gobierno hasta que no termina, por lo menos, ¿no? Déjame terminar, déjame que te demuestre, déjame salir campeón, ¿no? Pues si no somos campeones como campeones morales, como Holanda del 78, ¿no? Es decir, un campeón pero que no daba la vuelta. Y te agrego una económica, ni un ministro de Economía que sin dólares alienta a la gente a campeón. Si es barato, compra dólares. Bueno,
La canchereada me parece que hoy terminó, ¿no? Si el gobierno insiste en cancherearla, esto termina mal. Pero el gobierno insiste en cancherear. Bueno, ya sí. te lo venimos adelantando, Córdoba. No o sea, sé. no me querés creer en tengo, esta. Yo tengo la impresión, de vuelta, que digamos, tienen el suficiente pragmatismo, en lo económico al menos, no sé si es suficiente y en lo político seguramente no, pero me parece que tienen el suficiente pragmatismo para, no sé de qué manera, encontrar algunos instrumentos que permitan evitar un estallido tradicional al estilo el dólar que se va ¿Cepo? a... Bueno, a ver, voy a decir algo muy, muy desagradable, pero nosotros compramos en el mes de julio 5.000 millones de dólares, solamente en el mes de julio, a través de aplicaciones o para gastar en turismo. Ese es un problema macroeconómico. Estamos comprando casi lo que equivale a un mes de importaciones. Si ese no es un problema macroeconómico, bueno, de vuelta, en una escasez de divisas, que el gobierno la canchereó mucho tiempo diciendo a mí, si yo corrijo el mundo de los pesos, los dólares van a venir solos. Recuerden, hace meses atrás, diciendo, hay un blanqueo. La gente va a tener que vender sus dólares, fácilmente vamos a facilitar el uso del dólar como moneda. Sáquenlo del colchón. Nada de eso ¿Hay pasó. algo más populista que un plan platita en dólares? Porque Sin dólares. en la narrativa... Sin dólares. Bueno, sin dólares. La gran paradoja. En la Sí. narrativa del gobierno, el populismo es el kirchnerismo, el peronismo, todo lo que no es la libertad avanza. Pero desde el levantamiento del cepo para aquí, hizo lo más populista que se puede hacer en cualquier lugar, que es regalar lo que no tenés. Ponerlo a un precio artificialmente bajo con todos los costos. Voy a dar un datito que te agrego a esto. Cristina Kirchner gana las elecciones en el 2011. Al día siguiente pone el Al cepo. día siguiente pone el cepo con, tengamos en claro, 65.000 millones de dólares en el Banco Central, 65.000 millones de dólares en el Banco Central. Hoy hay 40 y no se pueden usar todos. Y un cepo que tuvo que poner porque claramente los argentinos estábamos en ese momento comprando 3.000 millones de dólares por mes. Hoy estamos comprando 5.000 millones de dólares por mes con 40.000 millones en el Banco Central. Me dicen que Gustavo Marangoni se tiene que ir, no le voy a preguntar a dónde, no tengo la menor idea. Pero quería que veamos todos juntos comprar dólares. esto, ¿eh? Comprar ¿Lo podés hacer ahora por acá? Hacer Escuchá canuto. una cosa. ¿Esto cuándo fue? Porque dijeron hace 2 minutos a través de un tuit, y lo dijo el presidente de la Nación también, no vamos a cambiar nada, acá se ratifica el rumbo económico también. La intervención, decíamos, la intervención en la famosa banda. ¿Esto fue hace cuánto? Creo que fue el 31 de julio, A lo ver, vamos a ver. Me mira. parece, ¿eh? No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Gracias. Gracias, chicos. Bien, cérrame con una breve reflexión respecto a lo que estamos viendo. Maranga, dale. Yo creo que ese tipo de espectáculos, lo decía antes con el tuit del ministro de Economía, ¿no? No es porque uno se ponga pacato, que no puedan tener un rato de distensión y todo eso, pero me parece que se pasan de rosca. Se pasan de rosca cuando hacen esas cosas. Se pasa de rosca cuando la cancherean tanto. Y además se contradicen. Cuando el presidente dice, saqué 12 millones de personas de la pobreza, ¿alguien puede realmente creer que vos en un año Es lo que y decía medio Nico, no estaríamos recibís hablando la peor de este crisis de la resultado. historia y sacás a 12 millones de personas de la pobreza que, como decíamos antes, evidentemente ninguna vivía en la provincia de Buenos Aires? No, total. Porque ninguna tuvo el decoro de agradecérsela. O por Y lo en las menos- otras provincias que perdieron, ¿eh? Y en las otras provincias que perdieron, en algún lugar que todavía no se hicieron elecciones, deben vivir. Pero creo que todo este tema tan autocelebratorio, todo este tema de estar poniendo todo el tiempo, miren qué bárbaro lo que dicen de mí y tomás solamente aquellos que hablan bien de vos. Toda esa cuestión de autocomplacencia es mala. Y de acá en adelante la pregunta es política. Porque finalmente los gobernadores y las personas que votaron en las provincias comenzaron a plantear hace un tiempo, ¿piensan seguir así? Este gobierno no solo agredió a quienes definió como enemigos, agredió a aquellos que eran considerados sus amigos. Y un juez.
Luis Bueno, Juez, bueno. ni hablar. Y se Lo dedicó a después debe destratarlos y a Humillaron, maltratarlos. humillaron a chicos. todos sus aliados. Bueno, Los humillaron a todos. Macri. Entonces, la pregunta está, ¿van a modificar ese proceso Macri de creo que toma está de contento. decisiones o van a perseverar en ese proceso de toma de decisiones? Ese es el tema. Como venís decidiendo, tuviste una serie de derrotas provinciales, derrotas en el Congreso, problemas con la opinión pública y en el principal distrito argentino una derrota catastrófica. ¿Vas a seguir decidiendo igual, suponiendo que vos decidís bien y la realidad decide mal? Bueno, si es así, estamos frente a un problema mucho más serio que el tipo de cambio. Maranga, Gracias. gracias. Muchísimas gracias. A ver, está por ahí Javier Negre, ahora hacemos el cambio, no importa, estamos así en una noche. Avísenme si, no sé si quedó alguien en alguno de los búnkers. Sigue hablando Kicillof, los móviles ya se volvieron. Kicillof va a seguir hablando en algún momento. Ah, es terrible. Lo de Neura que veíamos recién, Romy, No, es un papá. es vergonzoso. para mí es la máxima de Tati Bernet, ¿no? El exgobernador de Santa Fe que había dicho el problema no es perder, sino la cara de boludo que te queda. En el aeropuerto de Montevideo. Y esto es que si vos fuiste a gritar flota, 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 Todos y fueron, un porque mes ellos estaban después, ahí, chicos. un mes después estás interviniendo. Todo el equipo económico. Todo el equipo Y voy a decir económico. algo. Que Delgado pretende que ¿Fueron mañana a las 8 de todos? la mañana estén todos juntos en una conferencia de prensa. No, está Quizás bien. soy un ingenuo y creo que son las que es la manera que hay que hacer la comunicación de la política económica en un momento de crisis como la actual. Sí. Fueron todos y después lo mandaron a tuitear al pobre Pablo Kirno, secretario de Finanzas, con un tuitcito así. Si fueron todos a gritar flota, flota, hagan un anuncio, digan, ¿saben qué? Vamos a intervenir ahora, no flota más. Pongan todo el cuerpo, ¿no? Negre ahí listo, ahí va entrando. ¿Cómo...? Ahora vamos a tener un representante de la derecha diario, quien está al frente. Te vas a poner a tu izquierda. Lo voy a poner a mi izquierda. Sí, porque Y a mi izquierda también. Y a tu izquierda también. Qué tal? escándalo. Buenas noches. Córdoba, ¿cómo le dirías a Negre, digo, que tiene el principal medio que sostiene las ideas del espacio anarcocapitalista de Javier Milei, que hoy se comió esta paliza? Primero, ¿fue una paliza? ¿Podemos decir paliza? ¿Cómo andás? Muy bien, Bien. muy contento de estar aquí. ¿Fue paliza? A ver, ¿cuántos de acá decimos Catastrófica. catastrófica? Masacre electoral. ¿Delgado? Paliza. Paliza. ¿Rafael? Sí, goleada, sí. Goleada. ¿Paliza? Sí, sin ninguna duda. Sí. Sí, claro, un triunfo contundente del peronismo, una derrota muy grande del gobierno en territorio bonaerense. Bien. Me gusta que te venga Sí. porque está solo, ¿viste? Se sentó ahí como... ¿Es paliza? Fíjate que nosotros en el titular de la derecha diario hemos dicho que apabullante victoria de Kicillof y del kirchnerismo. Mirá sobre qué bien, tenemos Milei. ahí ahí la... Un titular parecido. A o ver, sea, quiero... nosotros somos los primeros que reconocemos la realidad cuando hay y reconocemos que esta derrota es necesaria para aprender de cara a octubre, son las elecciones trascendentales, aunque hay muchos medios exagerando el valor de estas elecciones, no hay que olvidar que son unas elecciones provinciales donde hay que aceptar que hay muchos argentinos de la provincia de Buenos Aires que prefieren vivir en el barro, la corrupción. Yo estuve en La Matanza el otro día y hablando con los vecinos te das cuenta que hay asesinos que andan a sueldo por allí, que van matando a gente, que van violando niñas y la gente sigue apoyando a los partidos del peronismo y del kirchnerismo. No entiendo por qué. O sea, porque hay redes clientelares, la gente prefiere más inflación, la gente prefiere más impuestos antes que apoyar un gobierno de cambio. Hay que aceptarlo. Hay que asimilarlo así. Ese es el análisis que... Mira, No, el análisis de que hay que aprender también de los errores. A ver, no. El resultado de las elecciones... En sí. redes, ¿eh? O sea, yo te hablo Sí. de las placas que estamos Sí, tocando en está bien. redes y la he visto. Sí, Además por he dado el yo la dólar orden. cripto, por el riesgo Cuca. Hay que recordar que Qué si rápido te metes en envejecen Instagram... algunos ¿Cómo? Dale. Que algunos títulos envejecen muy rápido. Sí, hay que recordar que Argentina también perdió en el Mundial su primer partido con Arabia Saudí, ganó el Mundial. O sea, hay que recordar. Tenía Messi, ¿no? Hay que Argentina recordar. tenía Pero Messi, ¿no? Las Es decir, metáforas futbolísticas explican una parte. La verdad es que el modo autista de un gobierno que no escucha a la sociedad se transforma en un verdadero problema para sí mismo y para la sociedad también. Yo creo que el mensaje bonaerense hoy es muy potente. Estará en el gobierno tener la capacidad y la humildad intelectual necesaria para saber entenderlo y saber escucharlo, porque esto se va a repetir en el resto de las provincias argentinas. Nosotros estamos midiendo en todo el país. Y en todas las provincias estamos viendo una caída de 7 puntos promedio en todos lados, incluso acá en Capital Federal. Esto puede generar un impacto, este resultado. Así que habrá que ver si el gobierno está en condiciones
insisto, con humildad intelectual de entenderlo y de aceptarlo. Yo he estado en el búnker ahora y lo que he visto... Contanos del búnker. A ver, contanos del búnker. Sí, o sea, lo que pueda contar es que he visto optimismo en el sentido de que la gente ha tomado nota, ha entendido que tienen que ir con el cuchillo, metafóricamente hablando, entre los dientes y que de cara a octubre han aprendido los errores y sobre todo el mensaje de la unidad, ir al escenario y ver a Santiago Caputo, a Javier Milei y Martín Menem. Es decir, Estaban todos. Estaban todos. Javier Milei ha dado la cara. O sea, había mucha especulación que no iba a dar la cara y la ha dado. O sea, primero ha hablado Pareja, que obviamente era el responsable del armado y el principal, entre comillas, el responsable de la campaña electoral. Había críticas internas a Pareja, ya sabéis, las fuerzas del cielo, el Gordobán y compañía, obviamente no entienden que se hayan quedado El fuera. Gordobán está pidiendo que rajen gente, que corten cabeza, que rueden cabeza, que salga gente del Yo gabinete. creo que ahora las luchas intestinas que no sirven para nada, yo creo que el fuego amigo no sirve para nada, ahora es un momento de unidad, yo desde la derecha diario lo que voy a intentar hacer, ¿no? Reconciliación y no que se maten entre ellos, pues la izquierda siempre andan matándose entre ellos, pero luego cuando llegan las elecciones se ponen ¿A de qué acuerdo. llamas la izquierda? ¿Al peronismo? Al peronismo, al kirchnerismo, es decir, ellos siempre, cuando vienen elecciones, han demostrado, ¿no? Kicillof, Massa, que en estas elecciones lo han hecho mejor que las de Cava. Pero a mí lo que me sorprende es ver a una condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, bailar, ¿no? A los que saquearon a Argentina, a Massa haciendo simbolitos, ¿Y ¿no? cómo no le ganaron a eso? Mofándose. ¿Cómo? ¿Cómo no le ganaron a eso? Porque obviamente la medida drástica que está haciendo Javier Milei económicamente hablando no está impactando en una parte de la ciudadanía, o sea, necesitan tiempo, necesitan también controlar el relato, es decir, lo que no puede ser que en la matanza, yo preguntando a gente que ha perdido a familiares, que son asaltados a diario, ¿no? En ese infierno del conurbano, te encuentras gente que le echa la culpa a la Policía Nacional de Milei y no mira a Kicillof. Está claro que hay un relato que no está calando Claro, pero en Rafael esa te población pregunta, invisible, a ¿no? eso no le pudieron ganar. No, está claro que ha habido una derrota y tienen que tomar en cuenta estos errores, pero lo que sí he visto, a diferencia de otras noches electorales donde yo he cubierto en otros partidos o en España, ¿no? Es que el ambiente funeral no era tal. Es decir, lo que he visto es, oye, hemos aprendido la lección, en octubre no nos la van a meter doblada, como se Pero dice en España. Milei, Karina, Caputo, ¿cómo estaban? Yo lo he visto bien. Bien. O sea, el presidente ha dado la cara, o sea, ha hecho su discurso, Karina Milei. Ahora ha vos estado decís, allí bueno, también. hay que aprender de acá a octubre. Le pregunto, digo, a Faca y a Córdoba, ¿se puede hacer algo? Vos recién decías, Bueno, no. Yo justamente antes que vos llegaras, Sí, por eso. lo del Quiero partido decir del igual que creo Mundial, que- porque me Pero parece que era déjalo una terminar. metáfora adecuada, ¿no? Argentina perdió contra Arabia Saudita. La pregunta que me hago es si el diagnóstico sobre las fallas del equipo son los adecuados. Creo que vos algo que decís es correcto. Desde mi punto de vista, hay una dificultad del programa económico y el impacto que tiene, sobre todo en la parte de la sociedad argentina que vive en el conurbano bonaerense. No es solo la matanza, es toda la tercera sección electoral, la primera sección electoral. Por eso pierde por 10 puntos. El peronismo no ganaba en la primera Pero sección además, electoral. Faca, Déjame que termine esta idea. Desde el año 2005 no ganamos una elección de medio término desde el año 2005. Es decir, tuvo una revitalización el peronismo en ese sector Sí, que su yo feudo. creo que tiene que ver, para mí no es un tema de armado político, por supuesto, eso mejora tu performance electoral, es un tema de rendimiento económico, lo cual como diagnóstico es más preocupante, porque si es un tema de armado político y de discurso, de afinamiento de discurso, en un mes lo podés resolver. La pregunta es, si es un problema de tipo económico, ¿cómo lo resolvés en tan poco tiempo Exacto. para que esa franja de la población no vuelvan a votar lo que votaron? Si la posibilidad de que la economía cambie en tan poco tiempo las veo como muy, muy difíciles. Porque, a ver, ¿por qué? Porque el gobierno ahora no solo va a lidiar con los problemas del programa económico que ya tenía, sino con los nuevos que acarrean esta derrota, que son la incertidumbre, el riesgo gobierno y el riesgo Cuca, como decís vos. Es decir, ahora hay una complejidad Lo que de sí me problemas ha- mucho mayores que antes. Me han escrito algunos directivos de bancos diciendo que mañana se van a desplomar los mercados. Hemos estado en el foro IAF este fin de semana ahí en Bariloche, que han ido varios funcionarios, como Pablo Quirno. Los fondos de inversión y las empresas decían que había que apostar por Milei, porque... ¿Y mañana se desploman los mercados, decís? Eso me decía algún directivo de banco, de que mañana económicamente volverá al kirchnerismo de la corrupción, al peronismo de los impuestos, a agrandar el Estado, a gastar más de lo que ingresa el Estado, o sea, entre comillas, filosóficamente hablando, Sí, metafóricamente hablando, es decir, la opción política que ha ganado estas elecciones provinciales de Buenos Aires. Ricardo.
es la opción que vuelve a retroceder a Argentina a la década de la corrupción. Es la opción, ¿no? que votaron los bonaerenses, ¿no? Por algo también sí, la votaron. pero yo cuando Eso es lo voy que a La tratamos Matanza y entrevisto a una mujer que ya te digo que la asaltan, que no tiene para estufa, que no tiene para comer y le echa la culpa Pero imagínate, a Milei y no dice también, oye, y Kicillof también es responsable, Porque ¿no? tiene que hacer 3 millones y medio de entrevistas, es porque una le votaron 3 responsabilidad millones y medio de personas. Pues tuve, Por no ahí- sé, por ahí no sé hiciste la cuándo entrevista estuviste tú en La equivocada. Matanza, yo estuve varios días entrevistando a bastante gente, pero gente que vive entre el barro, gente que vive entre la corrupción, gente que vive entre las redes clientelares, Claro. que siga apostando por Pero- el peronismo y el kirchnerismo, dice, esta gente Pero está muy imagínate, cómoda con el fracaso pero- argentina porque hay gente pero yo- haciendo plata de la crisis pero económica yo tomo argentina, lo que vos es un decís, negocio financiero. Imagínate lo hostil que le debe resultar la propuesta del gobierno como para seguir eligiendo eso que vos mismo decís, ¿no? Está claro que hay un problema de relato en esa No, zona. no, pues bueno. claro. Ricardo, quería preguntarte, ¿dice se desploman los mercados mañana? Bueno, es el escenario más probable, ¿no? Claramente. Por eso yo creo que el equipo económico tiene que tomar cartas en el asunto. No basta con un tuit solamente del ministro de Economía, no basta con un tuit. No compres campeón. Tenés que salir a decir. Claro. Ahora, Punto tuitearon Mariano. algo más, estamos siguiendo, estamos ahí scrolleando las redes de los principales funcionarios de La Libertad Avanza. Yo a creo ver que hay que qué es lo cambiar están la planteando. comunicación, creo que hay que profesionalizarla en términos de activo de la política económica. La comunicación es un activo central de la política económica y hay que dar respuesta a lo que va a pasar el miércoles, insisto, con la licitación de casi 20 billones de deuda que vence. La mitad de la base monetaria vence el miércoles que viene. No es menor el tema, ¿eh? Hay que pensar este tipo de cosas. Sobre el tema de la comunicación que plantea Ricardo y que Javier, que recorre el mundo porque tiene experiencias con procesos parecidos en otros países, la pregunta es cómo funciona esta comunicación cuando no estás en tu momento prime, para arriba. Porque la comunicación agresiva, entre comillas, a la ofensiva del gobierno, tiene un resultado cuando te está yendo bien. Sí. Y hay que ver qué resultado tiene cuando no te está yendo bien. Es decir, la pregunta es si eso te hace retomar el control o en realidad te aleja más todavía de aquellos sobre los cuales tenés que comunicar, ¿no? Una pregunta, una duda de otros procesos que tienen liderazgos parecidos a los de Milei. Está claro, En sí. Espera, Córdoba quería decir algo y lo Hay una despedimos. incomprensión. Otro que se tiene que ir. Viene, ¿está Julieta? Sí, Sí, está está Julieta Juli por ahí, ahí. está Julieta, ahí la veo, dale. Casi total la incomprensión de estos resultados, ¿no? El dogmatismo de esta extrema derecha, estas lágrimas de facho que vemos hoy. Yo creo que estamos en Hay un mucha momento- lágrima de zurdo por ahí también. Hay un momento en el cual hay que pensar con sensatez. Y este es el mensaje para el gobierno. También para el peronismo, que tiene una enorme responsabilidad. Pero el que gobierna hoy es Javier Milei y su espacio político. Que ahí está, yo te diría, para cerrar, mi intervención es esta. La Libertad Avanza es un espacio político muy joven, muy novel, con muy poco recorrido, que era la principal oferta para las elecciones de octubre. Los candidatos son bastante desconocidos, salvo en Mendoza y en Capital Federal. En el resto, la marca era el soporte central. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la marca de La Libertad Avanza después de hoy? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Entonces, el gobierno tiene, yo coincido con lo que dijo Facundo recién, ¿no? Tiene tantos y tan complejos desafíos que yo dudo mucho que por el poco margen político que tiene el gobierno, por su dogmatismo, por su rigidez, pueda afrontarlos. No, y en 50 días hacer algún volantazo que además no están dispuestos a hacer. Veamos juntos, antes de despedirlo a Córdoba, no le gustó lo de lágrima de facho a Negre. No, yo me río de todo. ¿Sí? Va a haber Bien. lágrima de zurdo en octubre, acuérdate. Lágrima de zurdo en Sí, octubre. Sí, sí, lo vas a ver. A ver, recién decías dudo. Esperá, Guado de Pedro tuiteó recién, dice, Nico, ¿vos ves? Sí, dice, el mensaje de las urnas, kirchnerismo más que nunca y... Estuvo bien. Claro, ahí está, como Estuvo bien. inteligencia artificial, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Ese desembarco en Celina había sido espantoso, ¿eh? No sé qué estará diciendo la gente del PRO hoy, ¿no? ¿Qué evaluación No, estarán haciendo? ¿Querés saber? Sí, Depende de quién del PRO. depende. Si Estaban hablas los del PRO allí, sin ¿eh? mencionar a ¿Estaban? nadie... Sí, sí. Sí, estaba Santil y Ritondo estaban por allí. Sí. Macri, ¿no? No, Macri está contento. No, el PRO terminó atando su destino después de hacer una carrera anticorrupción durante años, terminó atando su destino a una fuerza política que llega a unas elecciones con un bardo de corrupción que le llueve por la cabeza Pero y no hay- perdiendo por 14 puntos la provincia de Buenos Aires. La verdad que no es un gran negocio el que hizo el PRO y sí te puedo decir que sin nombrar a nadie,
hay un expresidente de la Nación que no está del todo disgustado. Que juega al brillo. Está- Se está llama bastante- Mauricio sí, Macri. está bastante enojado con dos personas. Una persona cuyo nombre empieza con K, que Sí. sigue con Arina Milei. Sí. Y me parece que al expresidente Macri le cayó bastante simpático que Diego Valenzuela haya perdido la primera sección electoral. Sí. Valenzuela, que todavía estamos esperando la nota, decía que la tenía que someter a una comisión de notables que decidían, porque el partido, una pena la verdad lo de Valenzuela, porque colegas, ¿no? Durante tantos años y de repente... No, hizo una apuesta muy clara para intentar ser candidato a gobernador y me parece que... Igual fue mala, ¿no? Mala la elección, de verdad, digo, de Valenzuela. Sí, el fue 3 de mala. febrero. Pensá que en su distrito, en 3 de febrero, ganó por apenas 4 puntos y después perdió, como decía Facundo recién muy bien, perdió la primera sección electoral después de 20 años. Facundo a veces no te escucha, yo soy muy amiga de él, porque él está con el teléfono. Entonces, si vos no le sacás el teléfono, de que está haciendo algo lo suficientemente importante. Dólares, hablando, qué sé yo qué está haciendo, pero él no te escucha. Si vos no le sacás el teléfono, vos haces referencia a Faca y Faca no te va a escuchar. Si está en cripto, lo ojeo así de costado. Dijo y me que fijo. hace 20 años que el peronismo no Dale, ganaba en la dale, primera dale, sección dale, electoral. dale, Y yo dale. le estaba respondiendo a un Dale. amigo que me dijo, qué raro verte con corbata. Te queda... Ah, importantísimo. Es importante. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu- Matías se llama. ¿Matías qué? Bueno, tampoco. Déjalo ahí, Bueno, pobre. está bien. Dejamos ahí. Sí. Ya sé que es Matías. Bueno, Matías, estás en lo importante, la corbata de Neham. La imagen es todo. Sí, por ¿Eh? ¿O no? La imagen Y es todo. parece que no, porque mira, hicieron un montón de imágenes y la verdad no funcionó. A ver, Julieta Weisgold, ¿está bien dicho? Perfecto. Está bien, sí. Todos dijeron que venga, Julieta. No nos conocíamos, creo. No nos Yo sí la conocíamos, pero conozco. qué bueno Sí. que haya alguien diciendo eso. Sí, está muy además bien. me sentía medio sola acá, ¿viste? Estaba como... Buenísimo. Mucho señor alrededor. Buenísimo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la viste? Recién los escuchaba hablando de la comunicación, ¿no? Y se le suele achacar a la comunicación lo que la política no puede resolver. Muchas veces se buscan en la comunicación las respuestas que la política no está dando, ¿no? Yo veo que el gobierno está metido en un gran brete y no es solo por el momento electoral, ¿no? El gobierno está inclusive antes del escándalo, en casi todas las encuestas, o en muchas encuestas, estaba cayendo en la imagen. Por primera vez sin una razón muy manifiesta, ¿no? Digo, sí, estaba la cuestión de las personas con discapacidad, ¿no? En los últimos meses, pero también fueron 2 meses de caída consecutiva que se dio en muchas de las encuestas. Esto es un punto, digamos, para tener en cuenta. El gobierno ya venía con problemas, venía con ruidos políticos internos, venía también... en algún punto la decisión que tomó fue descabezar a sus aliados en lugar de seguir construyendo alianzas sinuosas, ¿no? Como construyó desde que arrancó, ¿no? ¿Te acordás que cuando arrancó La Libertad Avanza al gobierno se hablaba de una alianza definitiva con el PRO, después que sí, que no, y un camino de zigzagueo que no necesariamente era algo malo para el gobierno, pero de ahí pasó a descabezar directamente, ¿no? a romper el PRO y a quedarse sin aliados. Entonces, en términos políticos, ruidos internos, ruptura de alianzas, problemas económicos de cara a la sociedad, y esto es fundamental, ¿no? Que empiezan a aparecer problemas nuevos, ¿no? Una violencia y una agresividad discursiva cada vez mayor. ¿Se respondió a eso? Yo vuelvo a esto y me encanta la mesa que tenemos por la discusión del bolsillo, ¿viste? Yo digo, bueno, sí, hubiese molestado con una economía más o menos estable y si vos llegás a fin de mes y se ves la recuperación, ¿te molesta el tono o te lo bancas? Igual que la corrupción que vos venías contando, Faca, ¿cuántos gobiernos lograron, a pesar de los negociados, ganar elecciones siendo tremendamente sospechados en casos de corrupción cuando la economía estaba bien? Porque si no parecemos unos hipócritas. Por eso todos, yo digo que es una que nos combinación, rasgamos la Romy. vestidura. No es que es un escándalo. Escándalos tienen todo. En la Argentina, digamos, por ahí Javier viene de otro país, pero también uno suele leer acá que en España suele haber España. escándalos de corrupción. Begoña. Pero bueno, Sí. comparado con lo de Argentina, a veces parecen pequeños, La ¿no? corrupción no resta Por mucho en eso, Argentina. pero la corrupción es No tolerable si el bolsillo está lleno o hay algún incentivo. Yo creo que si el bolsillo está vacío y aparece un caso de corrupción que dispara una ira, una especie de bronca, ¿no? Pero además el delivery económico del plan, que fue básicamente bajar la inflación sostenidamente y ha sido un logro en términos macroeconómicos y de reordenamiento del funcionamiento económico, ha sido realmente pobre para lo que decía Facundo antes, sobre todo el
cordón del Gran Buenos Aires, que ha sido el más castigado. De hecho, el desempleo es 2 puntos mayor en el Gran Buenos Aires. De hecho, la inflación ha sido algo más alta, sobre todo la inflación en alimentos. La suba del transporte. Servicios públicos. Los servicios públicos han pegado. Entonces, me parece que en términos de delivery, la política económica del gobierno nacional no fue lo suficientemente potente como eventualmente sí lo es en otras regiones del país, o como lo ha sido por lo menos en otras regiones. Lo que sí se comentaba es que estas 2 últimas semanas ha sido la tormenta perfecta contra el partido de Javier Milei. ¿Por qué, a ver? La tormenta perfecta, ese supuesto escándalo de corrupción que todavía no hay ¿Por qué ninguna supuesto? prueba. ¿Te puedo dar una, ¿Es supuesto? ¿Te puedo dar una noticia? Venga, dime. Pero no sé si la sabes o no. No y sé, no te no quiero sé. sorprender al aire. No, dime. No sé si está viendo lo que estoy haciendo. A mí me llamaron Lo que pasa diciendo es si que el conocía tema al es que español este y afortunadamente no lo Ya conozco. estás arriba del avión. ¿Españolo? Sí, cuéntame. No, te cuento. Que no lo conozco yo, o sea que... Te cuento. Los audios son una noticia criminis para la justicia, para el fiscal Picardi, como que ya hay mucha jurisprudencia respecto de cualquier nota, le alcanza a la justicia para empezar a investigar. No es prueba. Hasta ahora estaban los audios, después se discutirá la verosimilitud de los audios, la mandarán a estudiar, etcétera. Pero no parecía nadie que dijese eso mismo, me lo dijo a mí. Hasta el día miércoles, donde alguien que tal vez conocés, que se llama Fernando Cerimedo, ¿lo conocés? Sí, socio mío, la derecha Socio diaria. tuyo, de la derecha diaria. Sí. ¿Lo escuchaste? No. Mira con lo que te voy a sorprender. Dijo He en una estado fuera en entrevista, Estados Unidos. dijo en una entrevista a tu socio que lo mismo que estaba en los audios se lo había dicho Españolo en cuotas. O sea que le había dicho... Pero Españolo se tiene lo que había... probarlo, ¿no? se lo- Porque no bueno, fue la justicia a No, denunciarlo. está bien. Se lo dijo no sé. en cuotas y que también le había contado lo que estaba pasando con Sí, Karina. eso sí lo vi en redes. Yo creo, sí, no tengo mala información, pero es tu socio, preguntale, que me harías un favor enorme, Sí. que además ahora con un gobierno más débil se le van a animar y que Cerimedo se va a presentar en la justicia para ratificar esto. No creo, viendo a Fernando. Fernando suele ser una persona bastante leal en ese sentido. Y Pero no esto, tiene- ¿por qué sería traicionar? Es algo que ya dijo públicamente. No, lo que dice públicamente es que Españolo le dijo eso, ¿no? Y eso es muy importante para la Se le justicia. llama a un Antes- juez y obviamente Sí. puede ser un testigo y decir Español Pero le dijo imagínate, eso, ¿entendés pero que hasta Español ahora tiene que solo está aportar el- pruebas. Es decir, estamos viendo que hay una Sí, operación del pero hasta kirchnerismo ahora con redes de ¿una espionaje operación de rarísimo. qué? Del kirchnerismo, está claro. Con los Pero rusos. Español trabajó para Massa, Pero si ¿no? Españolo no lo denunció, ¿por qué va a presentar el Español prueba? trabajó para Massa, Sí, ¿no? no hizo la denuncia. Pero cenó con Villarroel. Es decir, aquí hay una operación un poquito extraña, justo la sacan en las elecciones y por eso hablaba de la operación de la tormenta perfecta que el miércoles me decían en uno de los Cenó más cuarteles veces con el generales de la pelo, Libertad bueno, Avanza. me parece. O sea, el miércoles ya tenían ellos sondeos que hablaban de que perdían por 7 puntos. O sea, imagínate que había una diferencia al final aún mayor y eso es lo que se llaman partidos políticos la tormenta perfecta. Es decir, cuando en la semana clave, la última semana, te sale todo mal. Pero- es decir, internas, Pero hemos Javier, visto la ¿sabés pelea que de... ninguno de los que está acá y que son recontra reconocidos, digo, de los Sí, que están sí, sí. sentados en esta mesa, ninguno cree que la derrota se deba al escándalo de Españolo, de los audios. Yo Digo, a ver, creo que- repasemos la mesa, de vuelta, Sí. Julieta. Sí, no, el escenario venía complicado para el gobierno, como dije antes, hace Es ruido, 2 ¿no? meses. No, pero venía complicado en varios sentidos, ¿no? En el Ujú. sentido político, en el sentido económico, que es central. Y bueno, la agresividad, que tal vez en algún momento fue un plus para el gobierno, porque de hecho en las elecciones, ¿no? Muchos, inclusive los votantes del propio Milei, decían, sí, está loco. Y les parecía bien, porque solo un loco, ¿no? Podía transformar las cosas. Bueno, eso mismo en cuestiones muy sensibles para la mayoría de la sociedad, como son el sector de los jubilados, inclusive con el tema del recorte de universidades el año pasado, ¿no? Amplios sectores de la sociedad movilizándose en temas que en otros momentos no hubiesen sido motivo de movilización. Entonces, varios factores que se suman y que frente al escándalo, también con el caso Libra, ¿no? Que también fue, y eso lo registró casi todas las encuestas, caída común en casi todas las encuestas. Y ninguno adjudica en la derrota, imagen. digo, facha, Yo te digo Eh, que Javier Milei gana en Argentina por 2 banderas, la lucha contra la corrupción y la economía. Si la lucha por la corrupción hay una parte del electorado que te la pone en duda por esos supuestos audios, por ese ruido, Y la economía también. y la economía no impacta en el bolsillo de los argentinos, Ah, porque en términos macroeconómicos está mejor, ha contenido la inflación, pero es cierto que Argentina está cara y que las medidas económicas de Milei necesitan
una estabilidad, necesitan seguridad jurídica, necesitan una reforma fiscal que baje, ¿no?, los impuestos, porque muchas de las inversiones que quieren venir a Argentina luego van a las provincias y dicen, ¿qué locura es esto? O sea, necesitamos una reforma laboral, una reforma impositiva. Para eso es fundamental las elecciones de octubre, para que Javier Milei tenga ahí mayoría y no tenga que depender de diputados que se venden a determinados. Pero hay un tema en el búnker muy interesante, donde hoy siempre me gusta ver quién está y quién no está. Sí. Los amigos de los campeones. Siempre en la victoria hay muchísima gente. Negre viene del búnker de la Libertad Avanza. Y en la derrota, pues muchos no aparecen, ¿no? Y eso es lo que yo pido, ¿no?, a la gente que está siempre en la Libertad Avanza, la militancia y tal. O sea, yo no te puedo dar detalles concretos por confidencialidad, pero sí que hay caras... No, pero que yo siempre me gusta dar la cara y de hecho he venido hoy para dar la cara incluso en la derrota. Yo no soy miembro de la Libertad Avanza, pero apoyo a Javier Milei. ¿No? Por otro lado, de la Libertad Avanza. Lilia Lemoyne ha hablado y tal, pero me gusta ver en estos momentos cómo hay militantes, cómo hay dirigentes que dan la cara. ¿Y quiénes y que se ponen en la derrota. Bueno, los funcionarios casi todos, o sea, dirigentes, el propio Pareja, que yo creo que se ha equivocado en el armado y tal. El tipo da la cara y tal. Y Pareja yo creo... Karina, o sea, Pareja Karina. Sí, pero bueno, Pareja ha tenido mucha responsabilidad en lo que ha pasado y tal, porque es cierto que han faltado fiscales. He recibido muchas quejas en las redes sociales. Es decir, cuando tienes mesas electorales, la fiscalización del voto es fundamental. Y esa interna con el Gordo Dan no ha venido bien a la militancia tampoco. Con el Gordo Dan es de los que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, Agustín Romo no han tenido representatividad en las listas. Esas peleas intestinas al final no han hecho bien al proyecto. Y hay que dar la verdad cultural, ¿no? Un dato respecto a la economía. El discurso del presidente Javier Milei de Moreno, el de cierre, la semana pasada... Vos decís, bueno, las dos grandes bateras, ¿no? Decís, inflación y ¿cuánto dijo? 12 millones de personas sacó la pobreza. Sí. ¿Sabés cuántas veces dijo la palabra inflación y pobreza en el discurso de cierre? Ninguna. Es decir, si era tan su bandera, si era tan importante su bandera, ¿no es raro que en el discurso de cierre de campaña, en el corazón del conurbano, donde más pega la inflación, donde más pega la pobreza, el presidente ni haya mencionado la inflación o la pobreza? Bueno, habló de la seguridad, ¿no? Sobre todo, ¿no? No dijo la palabra inflación, no dijo la pobreza, dijo 34 veces la palabra kirchnerismo y dijo 20 veces la palabra votar, para que vayan a votar. Lo bueno que decían hoy también por ahí es que esto ha demostrado que el kirchnerismo y el peronismo están vivos, me refiero. Y esto va a ayudar a movilizar en octubre a mucha gente que hoy se ha quedado en casa, pues desmotivada o que pensaban que es una elección provincial. No fue baja, ¿no? Sí, fue baja. Sí, bueno, teniendo en cuenta que se esperaba un nivel de abstención altísimo. Si vos lo analizás en términos históricos, es baja. Pensá que fueron menos personas a votar que en las PASO, que siempre son bajas, de 2021 en pandemia. Es decir, PASO, y luego ya baja. 2021 en pandemia fue más gente a votar. Bueno, yo objetivamente, la estructura de poder que he visto yo, cubriendo la campaña, viendo la cartelería, el despliegue del kirchnerismo y del peronismo, brutal. O sea, de la Libertad Avanza apenas veías un cartel en la carretera, apenas veías publicidad. O sea, ahí ves los resortes de los intendentes, de las intendencias que juegan a favor en estas elecciones, y eso en octubre no van a contar con ellos. O sea, hay muchos recursos públicos que se ponen a disposición y de empresarios para beneficiar los intereses del kirchnerismo y del peronismo, porque hay mucha gente que está interesada en volver al kirchnerismo. No. Hay mucha gente porque hacían negocios con el Estado y el Estado se achicó, ¿no? Para la Libertad Avanza no. ¿Facha? No tanto. ¿Y qué te hace pensar que en octubre, después de haber ganado, no vayan con envión a bancar toda esta parafernalia, todo este aparato que pusieron en exposición? Está bien, acá jugaban la propia. Pero no es lo mismo llegar a octubre ajustado con la lengua afuera que llegar con un triunfo por 14 puntos. Muchos intendentes no se van a volcar tanto, yo creo, y luego la Libertad Avanza ha tomado nota. Yo hoy lo que he visto en Javier Milei es, a diferencia de otros líderes que se hubiesen escondido, hubiesen dejado solo a Pareja, es, oye, tomo nota, voy a hacer una profunda autorreflexión y yo te digo, la semana que viene puede haber cambios. Pero ahí hubo dos mensajes. Uno es una autocrítica, un tome nota, y otro es, la política económica no se cambia. Es que yo creo la clave de una política económica es la estabilidad, es tener el rumbo claro, ¿no? De bajar impuestos, contener la inflación, que la macroeconomía brille hasta que llegue la microeconomía. Pero el problema, o sea, en términos macroeconómicos sí, pero no está impactando el bolsillo porque necesita a largo plazo. En el INDEC el índice de pobreza ha bajado, ¿no? Delgado me pone unas caras espectaculares. Escúchame, ahora quiero volver con vos sobre si la macroeconomía brilla. Está en línea Cecilia Moró, bueno, una de las caras de la victoria. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo están todos? Bien, sorprendido, supongo que ustedes también, ¿no? La verdad que nosotros veníamos sintiendo que iba a haber un triunfo de nuestro espacio político
Básicamente estamos contentos, por supuesto por el resultado, pero básicamente por la participación electoral, que fue importante, ¿no? Nuestra mayor preocupación era que la gente se acercara a votar, después que tomaran la decisión que quisieran adentro del cuarto oscuro, pero que votasen. La democracia argentina costó mucho construirla, consolidarla, y siempre hay que regarla un poquito, es como las plantitas, ¿viste? Y me parece que hoy se dio un paso importante en ese sentido. Pero Cecilia, a ver, digo la sorpresa porque se hablaba de 5 puntos, 6 puntos, el gobierno estaba cómodo, tranquilo, en que esos 6 puntos los podía manejar y fue una diferencia brutal. Fue una diferencia muy contundente, pero era lo que nuestros compañeros nos venían transmitiendo al pasar de la campaña, con el crecimiento de la campaña, ¿no? Pero por eso me parece que, mira, yo quiero ser muy cauta, no creo que esto signifique ni el fin de nada, ni un proceso de descomposición. Ganamos una elección importantísima, ganamos una elección de manera muy contundente, pero con esa misma responsabilidad me parece que también el gobierno nacional mañana debe tomar nota de que la provincia más importante de la Argentina en términos electorales le dio un mensaje, ¿no? Porque lo que hoy hubo fue un mensaje de decirle al presidente Milei, reflexione con el rumbo en términos económicos, sociales, las cosas no están bien, no está bueno el recorte y la motosierra en la salud pública, en la cultura, en las universidades, con las personas con discapacidad. Me parece que lo que necesitamos es que esta semana el gobierno reflexione, se tranquilice y que realmente se den cuenta que hay mucha gente que los votó y los acompañó hace 2 años, que la está pasando muy mal. Cecilia, ni Diario del Lunes, Diario del Domingo. ¿Con quién hablo? Con Nico Fiorentino, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? Todo bien. Te decía, ni Diario del Lunes, Diario del Domingo a la noche. ¿Estuvo bien desdoblar al final? Estuvo bien transitar un camino de unidad. Nosotros creemos que este es un primer paso para la elección de octubre. Sin duda fue una decisión, la del desdoblamiento, que por las características inéditas generó debate. Pero bueno, se dio un primer paso, ahora tenemos que ir por el segundo, que es en octubre. Pero estuvo bien sobre todo, y por sobre todas las cosas, el camino de unidad que transitamos del campo nacional y popular, del peronismo. Me parece que era impensado de otra manera un triunfo tan contundente, ¿no? Hoy el triunfo fue de la militancia, de los bonaerenses. Obviamente nuestro espacio político tiene referencias muy claras, lo tiene a Juan, lo tiene a Máximo, lo tiene a Axel, lo tiene a Sergio, y por supuesto tiene a la dirigente más importante del peronismo, que está injustamente proscripta y encarcelada en la casa de San José 1111. Y yo creo que hoy también hubo un respaldo popular hacia cada uno de ellos, ¿no? Esto es innegable. Cecilia, no se le puso finalmente, digamos, el clavo al ataúd del kirchnerismo. Es terrible ese término, ¿no? Porque, digamos, algunos también podrían haber dicho que Milei le puso el último clavo en el cajón del PRO. A ver, las alegorías y las metáforas, ni con la muerte, ni con los niños. O sea, terminemos con esas metáforas violentas, porque la Argentina y los bonaerenses hoy lo demostraron, también necesitamos un mensaje de paz, de diálogo, de consenso, sin gritos, sin muerte, sin violencia, sin culos, sin mandriles, ¿viste? El más fue el nunca más. Me parece que también tiene que haber un espacio de reflexión y de entender que no se puede vivir así. La gente no puede vivir así, porque además la pasa mal, el sueldo no te alcanza, estás endeudado, tenés problemas todos los días para tener un presidente que te grite, te insulte, quiere encarcelar periodistas, matar periodistas, dirigentes políticos, ciudadanos. Basta, a ver, si después de esto no reflexionan en cuanto al discurso violento, y vamos a tener un problema serio, ¿no? Ahora, Cecilia, salió a hablar, Cecilia Moró, la están viendo, salió a hablar el presidente de la Nación, dijo que no va a cambiar el rumbo, que no lo va a torcer, que ellos van a seguir por ahí. Y esto se va a acrecentar. Nos contaba recién Javier Negre, que es dueño de La Derecha Diario, que en el búnker de La Libertad Avanza estaban casi con un cuchillo entre los dientes. No parece que esto lo llame a la reflexión. Es que me parece que tienen que hacerlo, porque los procesos democráticos
son eso, son entre una elección y la otra la gente o te acompaña o te llama la atención y bueno, nada, cuando la cansás y te dice así no va más, te vas del gobierno, dentro de 2 años lo que seguramente ocurrirá es que el presidente no tendrá reelección. Pero lo que digo es, tiene una oportunidad de calmarse, de llamar al diálogo a las distintas fuerzas políticas, sociales, productivas. Romina, este es un gobierno que la única vez que habló de pyme fue para difundir o fomentar una criptoestafa. Vos te das cuenta que, digamos, siguen sin aumentarle las tarifas a los nomencladores de las personas con discapacidad, a los prestadores. A ver, ¿qué tiene que ocurrir para que se den cuenta que hay cosas que están haciendo muy mal? Digamos, esta es la democracia. La gente, digamos, él dice, no voy a cambiar el rumbo. Cuando no te votan, y pensá por qué no te votaron, pensá qué te está pasando. Justamente son los momentos donde vos tenés que decir, por acá no es. Obviamente esto no significa entregar ninguna bandera, ningún valor de los que él cree, pero la cosa, lo que está mal es la economía. La recesión, o sea, la situación del endeudamiento de las familias para poder llegar a fin de mes. Seguimos hablando todos de lo mismo. Cecilia, no sé si me permitís, Negre, te quería hacer una consulta, si querés. Bueno, sí, cómo no. En primer lugar, felicitarle por los resultados. Y, muchas gracias. Y preguntarle, o sea, me ha parecido escuchar que usted ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner está injustamente, ¿no? Condenada. No tengo duda, que injustamente condenada. Pero yo le quiero preguntar, hay unos jueces, ¿usted no cree en la justicia? Hay unos jueces que la han condenado, ¿no? Por corrupción, ¿no? No, en esta Corte Suprema, no tenga duda, un día si quiere nos juntamos a discutirlo públicamente o en privado, que fue un fallo político, que atrás de la condena a Cristina están Macri y Mañeto. Pero y todo el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, las valijas, todos los miles de millones de dólares, las propiedades... O sea, yo he estado en Calafate y las propiedades que tiene Cristina Fernández de Kirchner no están justificadas con el sueldo público que tiene. Es decir, todo su entorno es millonario. Han saqueado las arcas públicas de Argentina. Bueno, si no me va a dejar hablar... No, te dejo, por supuesto. En el piso y yo estoy volviendo de la plata. Y luego han perseguido a periodistas también. Critican a Milei y persiguieron a periodistas. Es complicado, está ella en el teléfono, nosotros en el piso, es complicado, dale. Yo no tengo problema cuando quiera y donde quieran juntarnos a debatir o a charlar sobre este fallo de la Corte, que lo vengo diciendo y lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es un fallo absolutamente político, injusto y arbitrario. La Corte debería haber revisado la cuestión de fondo, cosa que no hizo. Es increíble que en este país, digamos, Cristina Fernández de Kirchner esté presa y Macri sea un símbolo de la República. Algo está muy mal funcionando en la justicia, no le llama la atención. Cecilia, te mando un abrazo grande. Cecilia Moró, entonces te mando un beso y gracias. Y perdón por... Domingo que viene me invitan. Dale, sí, domingo que viene venite al piso. Sos difícil. No, venimos no soy difícil. Soy madre soltera, vivo en San Isidro, vivo lejos. Bueno, yo tengo 2 hijas, una perra, podemos empezar a llorar juntas, dale. Te mando un besito. Un beso grande. Bueno, producción, anoten, que está Cecilia Moró para venirse. Un tercio del programa hecho ahí. Sí, ya bastante más, creo. Recién Delgado, me encantan las caras de Delgado, me divierte mucho, decís un montón con las caras. Teníamos que haber tenido una cara ponchándolo durante estas casi 2 horas de hecho, no hubo, hay una cámara esa de ahí, lo estuvo filmando todo el tiempo. Mirá. Decía Negre, y Faca también, te quiero preguntar, la macro está bien, digamos, y vos decías, mazo. No, a ver, me parece que el gobierno tomó nota, y por eso creo que fue elegido, y digamos, en este primer año y medio de gestión, atacó lo que el mandato original de la sociedad, que era destruir la inflación, bajar la inflación. No la destruyó, pero me parece que en el medio, sobre todo al final, empezó a cometer algunos errores no forzados, en particular alguna cuestión muy técnica vinculada con la política monetaria, el desarme de las LEFIs, que era la deuda que tenía el Banco Central con los bancos, liberó una enorme cantidad de pesos, eso exigió que después subiera los encajes, o sea, los pesos indisponibles que los bancos no pueden prestar, subió muchísimo la tasa de interés y a partir de allí me parece que, y obviamente subió el tipo de cambio, a partir de allí me parece que desde julio en adelante ha profundizado errores que lo han llevado a esto.
Con la particularidad que, como decía antes, en la provincia de Buenos Aires los impactos de la baja de la inflación han sido menores a los del resto del país. Cuando uno mira indicadores de otras provincias, están funcionando mejor que la provincia de Buenos Aires en sí mismo. Me parece que el gobierno tiene esta visión demasiado macro de la política económica y no lo que decía Facha, no llega abajo. No llega claro, abajo. A ver, resolver la macro es condición absolutamente necesaria para que una economía pueda funcionar. No es la condición suficiente. Si vos no haces políticas sectoriales, microeconomía especial, específica para sectores, regiones, sectores, es muy difícil y me parece que parte de la explicación de la elección bonaerense tiene que ver con eso. No habló, decía Moró, de la pyme, solamente se refirió a las pymes en el marco de la causa Libra, dijo, no me acuerdo. Sí. Creo que sí. Sí. El tuit famoso de Milei cerró la Secretaría de Libra PYME. era para financiar supuestamente para el pymes, gobierno digamos. cerró la Secretaría PYME. Cerró la Secretaría PYME. Como señal, digo. Creo ¿no? que hay un tema vinculado con la gestión, ¿no? En términos generales, porque hay una visión libertaria que el presidente la ha expresado muchas veces, que quizás no es lo mismo en campaña electoral que una vez que el presidente está gobernando, que es la idea de la demolición del Estado, ¿no? En ese sentido, si uno lo entiende como una metáfora, en el sentido de un recorte del gasto público necesario para terminar con el déficit, la inflación, creo que la sociedad comparte y de hecho, no sé si al gobierno que venga después de este gobierno, sea en 2 años o en 8, no importa, le va a ser fácil gastar los recursos del Estado a tontas y a locas, como se dice. Pero hay un tema de gestión de lo público que la sociedad argentina exige también un cuidado y creo que ahí al gobierno le ha faltado sintonizar un poco cuál es la demanda real de la sociedad en relación a la motosierra, el bisturí y el ajuste del gasto. El ejemplo más clásico es el Garrahan. No voy a tomar grandes gastos agregados que también pueden tocar sensibilidad social porque ahí uno puede decir, bueno, si le pago más a los jubilados, termino con el déficit, con el superávit y no puedo. Uno podría, es una discusión. No creo que en el Garrahan haya nada de eso en juego. Digo, un hospital y el presupuesto de ese hospital no puede ser el tema central y el costo político pero da un mensaje, que ha pagado el gobierno. Me lo marcaba el Facha, subió y estaba su ministro Lugones y su ministra Bullrich, el ministro de Educación y, no, bueno, y la ministra de Seguridad, pero también es una... Pero digo, ahí hay un costo, Romina, que paga el gobierno con marcas que aparte son caras a los argentinos, ¿no? El Hospital Garrahan, cualquiera sabe algo de qué se trata, de qué, ¿no? Aunque no lo uses, aunque no lo experimentes, afortunadamente, ¿no? Porque digo, que uno no vaya al Garrahan es síntoma de algo bueno, ¿no? Que no tenés a ningún niño enfermo cercano a vos, pero sabés lo que es y lo valorás. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión a veces de cierta dogmatismo político, que no sé si la sociedad argentina, porque así como cuando elige a Cristina Kirchner, no quería quizás, o todos no querían un gobierno nacional y popular, muchos querían un gobierno que la economía fluya, funcione bien, y cuando profundizás esa línea perdés una parte de tus votantes. También puede ser que al gobierno libertario le pase que cuando se pone dogmático y gobierna solo para el núcleo duro, es decir, para aquellos que abrazan esa doctrina, bueno, entras en conflicto con gente que te dice, está bien, pero para la motosierra no me corte la pata. A ver, pero así ganaron también, ¿eh? Hay que recordar, ¿eh? No, que a lo mejor guiños al centro izquierda, a lo mejor meter en la lista antiguos peronistas, antiguos kirchneristas, también ha provocado que haya libertarios que estén enfadados, ¿no? Ahora urge, dentro de la Libertad Avanza, una reconciliación interna expresa entre las distintas familias, distintas facciones, porque esto en esta campaña se ha evidenciado que no ha jugado a favor. Me están pidiendo, por favor, ir a un corte, después ya terminamos todos juntos, les pido que se queden, ya estamos todos rotos, pero aguantamos un ratito más, está la gente del otro lado, sobre todo para ver qué pasa, ¿no? A partir de mañana y cómo llega un gobierno debilitado, asumirlo, las responsabilidades que tiene, porque el gobierno tiene que seguir gobernando, digo, no tiene mucho tiempo para sentarse, evaluar, pensar, ver qué hace, digo, mañana todo. Julieta Delgado Negre, Facha, yo, Nico y ¿cómo se llama él? Facundo. Facundo Nejamkin. Mi amigo Facundo. Facundo Nejamkin. Todos vamos a estar atentos
digo, la sensación es como encontrada, ¿no? Porque por un lado decís qué suerte que la gente se expresó, independientemente de cuál sea el resultado. Por otro, che, qué débil queda el gobierno. Y eso es un riesgo para todos. Vamos a un corte y volvemos, dale. El 9 es el único canal que te premia por quedarte durante los cortes comerciales. Puedes ganar, escucha, un 0 kilómetro. Escanea este código y registrate, porque en todos los cortes vas a encontrar un código QR para escanear y sumar chances de ganar. El que más QR escanea, más chance tiene. Quédate en el corte. Bueno, acá ya tenemos la picada que vamos a estar, nos vamos a quedar después del programa comiendo y chusmeando, por supuesto, porque hay un montón de información de Gourmand Food Hall del primer piso del patio Bullrich. La comemos todos los domingos. La verdad es que de sí. comer, Facha, o sea, es de comer, no está de decoración y es buenísima, así que apenas termine el programa le vamos a entrar, así. Cada uno, si puede, mañana, el día después. Bueno, a ver, mañana. Lo primero, retomar el discurso de Milei, ¿no? Dijo, en todo caso, si reconfirmo el rumbo económico, en todo caso, si va a haber cambios, van a ser cambios políticos. La reconfirmación del rumbo económico estaba generando ruidos también socialmente, ¿no? Sociales. Digo, probablemente su discurso fue orientado al mercado o a intentar calmar al mercado. Hay que ver si el mercado confía en que puede llegar a calmar, ¿no?, los ánimos sociales cuando el resultado fue tan manifiesto, ¿no?, porque la diferencia terminó siendo muy grande. Entonces, esa es la primera incógnita, y la segunda, y ya más en términos políticos, es si el gobierno, ¿qué significa eso? Que va a intentar restaurar un cierto sistema de alianzas, que va a buscar respaldos que perdió y que fue dinamitando. ¿Es posible eso? Esa es la otra pregunta. Bien, mañana, Julieta, incógnita. ¿Delgado? Mañana y los 50 días que arrancan. Pero pará por mañana. Bueno, mañana, que empiezan mañana. 50 días y 500 noches. Sí. Exactamente. Un camino sinuoso en términos económicos y financieros para el gobierno. Los mercados saben que hay pocos dólares, saben que las tasas de interés reales están pegándole muy fuerte a la actividad económica, sobre todo a los sectores de pymes y comercios, y que el delivery, en términos de mayor consumo, mejores perspectivas para el empleo, va a ser complicado en estos 50 días. Bien, cortito les pido, porque si no Mañana, me matan, estamos llegando al final, dale. Obviamente la economía va a estar afectada, porque volver, ¿no?, a las décadas de corrupción, ¿no?, a la opción política que llevó a Argentina a la ruina económica, el kirchnerismo, el peronismo, pues no es bueno, ¿no? Y eso te lo dice cualquier mercado. Creo que internamente va a ganar mucho peso Santiago Caputo, porque todo lo que ha pasado... Atención con esto, Todo lo Santiago que ha Caputo pasado, pasa él el peso de Karina, y Santiago su equipo Caputo. lo venían avisando. Y al final solo hay que ver lo que están tuiteando la Fuerza del Cielo, como el Gordo Dan, para entender que al final ellos han venido avisando que iba a ser un desastre esta elección en la provincia de Buenos Aires, y ha pasado. Y creo que cuando Javier Milei habla de hacer una profunda autorreflexión, se habrá dado cuenta de que faltaba mucha representatividad y que había mucha gente en esta campaña desmotivada que no ha contribuido a la movilización. Y también importante que este gobierno, ha sido muy importante que esto te pase en unas elecciones provinciales, como la de Buenos Aires, es decir, que si te pasa las de octubre te mata, pero que te da margen de maniobra para decir, oye, ya era hora de que no todo fuese una luna de miel. Ahora, ¿cómo gestionamos la derrota? Ahí es cuando hay que ver quién está de tu lado, la lealtad y quién está preparado, ¿no? Mejorar sobre todo la estrategia y la comunicación, Entra, ¿no? Caputo de Y la vuelta. reconciliación. Facha. Cortito, mañana hay que ver el dólar. 1.450 ahora en alguna fintech, 1.400 y piquito el dólar cripto. Si ese precio se replica mañana, va a estar muy cerca del techo de la banda de flotación, que deben dar en 1.470 y poquito. Ahí es cuando se activan los 14.000 millones de dólares que prestó el FMI y que se pueden vender en el techo de la banda. La pregunta es si llega a ese momento, si el equipo económico no hace algo para evitar eso, como fue vender dólares, le quedan 1.200 millones de dólares del tesoro para vender y para que no toque el techo. Si llega a tocar el techo, la pregunta es cómo los defiende, porque no solamente el tipo de cambio oficial tiene techo, sino que el paralelo también tiene el techo, porque arbitran, porque vos podés comprar dólares en lo oficial y venderlos en el contado con liqui, que es el dólar de fuga, el dólar para sacar dólares del país, y entonces ese precio es ese dólar también es el que estaría vendiendo indirectamente el Banco Central, y no es muy sostenible hacerlo. Bien, y cierra Faca Neham. 3 cosas rápidas. El peronismo está pariendo un nuevo líder.
Hay que ver cómo eso evoluciona. No quiere decir que va a ser Messi ni Maradona, pero está pariendo un nuevo líder. Hay que ver qué señales da a partir de mañana Axel Kicillof. 1, 2, el gobierno tiene la obligación de construir un puente de acá hasta octubre. 3, mañana samba. Mañana vamos a estar arriba un samba mañana. Digo, pero bueno, hay que ver si es para lo menos de acá a octubre o si el gobierno logra estabilizar de alguna manera, dando señales a los mercados de que el programa económico puede aguantar hasta las elecciones. Milei quiere épica y eso es lo que se ha dicho mucho hoy en el búnker. Dice, esto es parte de la épica de que volveremos a ganar. Tuvimos la interna del búnker libertario que nos andaba faltando. Nico, descansemos que empezamos a hablar con 4, ¿no? Era 4, 5. Y en un momento dijimos, pará, 2 dígitos. Vamos a armar una asamblea así pasamos el día con Fiorentino. Gente, gracias por estar ahí del otro lado. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, si Dios quiere, en Opinión Pública. Uno propone, Dios dispone. Chau.